bienvenidos a la redacción abierta de La Mañana. Parece que el asunto, el tema de la semana o del mes o de la campaña electoral de la exhumación de Franco no llega a su fin. En el día de ayer conocimos que el prior de la Abadía de los Benedictinos se negaba rotundamente a exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Argumentaba que las razones realmente del gobierno eran ideológicas y que no había una necesidad de abrir heridas de nuevo y que no había una necesidad, al fin y al cabo, de sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. La familia ya ha comunicado en el día de hoy que va a recurrir esa sentencia del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional, que seguramente pues esto no prospere, la verdad, porque cuando el Supremo dicta una cosa es difícil que se desestime esa sentencia. Y luego ya una vez que hayan recurrido al Tribunal Constitucional, si no están de acuerdo con lo que se diga, podrán ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, otro movimiento del gobierno ha sido Carmen Calvo, que se ha reunido en el Vaticano con la Iglesia Católica y pues le han dado el visto bueno para que se saque a Francisco Franco de su tumba. Realmente la Iglesia Católica tiene una difícil posición porque está, por un lado, mantener a Franco donde está, o por el otro lado revolverse contra el gobierno y contra una sentencia frigada por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, ese visto bueno pues se puede entender. En cuanto al día de hoy, el Tribunal Supremo pues va a ver esos recursos, los va a valorar, que han puesto por un lado la Fundación Franco, por otro lado los benedictinos, la Abadía del Valle de los Caídos, y por otro lado el propio Valle de los Caídos, contra la exhumación. Seguramente los desestimará porque en los últimos días hemos oído unas declaraciones, unos comunicados del Tribunal Supremo muy duros, en el sentido de que esta es la sentencia, está clara, no hay nada más que aclarar, es el fin de la cuestión. Por lo tanto, seguramente sean desestimadas en el día de hoy y se proceda al desbloqueo de ese decreto ley de Pedro Sánchez para exhumar al dictador. Por otro lado, también hay que decir que Francisco Zaragoza, que es el abogado que consiguió que se bloqueara la exhumación por las obras, por esa licencia de obras, pues ha pedido la nulidad de esa sentencia del Tribunal Supremo porque considera que está incumpliendo, que se está sobrepasando de sus competencias, que son competencias que le corresponderían a otro juzgado, a otra instancia, al tratarse de las obras del Valle de los Caídos. Pero bueno, este tema lo comentaremos un poquito más adelante con Borja Gutiérrez, que vendrá eso de la 1:00 para comentar la actualidad política. Comentaremos este asunto de la exhumación de Francisco Franco, pero ya les presento a mi compañera periodista Cristina Ramos, con la que vamos a analizar todo lo que tiene que ver con las elecciones del próximo 10 de noviembre. Cristina, muy bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Nos encontramos en plena pre-campaña electoral, los partidos van de un lado a otro, visitan Andalucía, visitan Aragón, diferentes localidades, diferentes comunidades autónomas haciendo campaña y van dejando caer un poco por dónde van a ir o por dónde quieren ir una vez se celebren esas elecciones. Y uno de ellos ha sido Pedro Sánchez, el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, que ha rechazado un gobierno con la derecha, con el Partido Popular y con Ciudadanos. No quiere su apoyo, quieren gobernar en solitario. Vamos a escuchar al presidente. Que no haya ninguna duda. ¿Dónde vamos a ir nosotros con partidos políticos que pactan con la ultraderecha en España? ¿Dónde vamos a ir nosotros con un partido, el de la ultraderecha, que ha dicho que el Partido Socialista es un partido criminal? Que ha dicho que ha habido 13 mujeres que fueron fusiladas defendiendo la libertad y la democracia, y ellos lo que han hecho ha sido mancillar su buen nombre. No sé qué te parece, Cristina, pero me temo que si Pedro Sánchez mantiene esta postura, vamos a seguir en el bloqueo. Es decir, si no hay un acercamiento entre Partido Socialista, PP y Ciudadanos, vamos a seguir igual que estamos. Sí, pero más allá de que se consiga un gobierno, ¿no?, que por supuesto es lo más importante, me sorprende que Pedro Sánchez diga con ese ímpetu dónde vamos a ir nosotros. Bueno, pues el mismo camino que han tomado, pero en este sentido con los independentistas. O sea, yo creo que a los partidos de izquierda se les llena la boca diciendo quién quiere pactar con la ultraderecha. Bueno, pues Pedro Sánchez, tu gobierno tiene tenéis en el gobierno
el apoyo de los independentistas, que yo creo que es bastante más escandalizador que contar con el apoyo del partido de Santiago Abascal. Y el apoyo de Podemos, recordemos, porque sí. Podemos no hace mucho, antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, eran la extrema izquierda, eran los populistas, de repente se convirtió en socio preferente y un blanqueamiento total por parte de los medios de comunicación, que jamás o muy pocas veces se les ve hablando de Podemos como extrema izquierda o partido radical o ultraizquierda de ninguna de estas formas, o populistas, sino que ahora son pues perfectamente un socio con el que se puede pactar cualquier cosa porque son perfectamente democráticos. Sin embargo, Vox, claro, pues se puede pactar con todos menos con Vox, porque ¿qué pinta la ultraderecha en un gobierno? Bueno, pues ojalá la ultraderecha, como ellos califican, llegue al gobierno, porque va a demostrar que puede hacer las cosas muchísimo mejor que Pedro Sánchez. Y es que, para ahondar un poquito más en la cuestión de esta diferencia entre Podemos y Vox, es que vimos en el día de ayer esos tweets de Garzón, del propio Iglesias, alabando al Che Guevara, una persona que mataba homosexuales, bueno, y que mataba realmente gente con demasiada facilidad, ¿no? Un genocida en toda regla, pero claro, como es comunista, se le alaba, pero estos son los socios de Pedro Sánchez. Sin embargo, el problema es la ultraderecha, es para no entenderlo. Sí, pero bueno, más asuntos, si te parece, porque si seguimos comentando las hazañas de Pedro Sánchez, creo que tendríamos para muchos programas. Vamos a escuchar ahora a Pablo Echenique, que también hablaba sobre esta formación del gobierno. Vean. El plan contra el desbloqueo es aceptar el mandato de la ciudadanía. En los países europeos y en el conjunto de nuestras comunidades autónomas, cuando la ciudadanía no vota mayorías absolutas, el partido más votado, el candidato más votado, acepta hacer lo normal en democracia, que es formar un gobierno de coalición. Creo que ese sería el mejor plan de desbloqueo, después, por cierto, de que haya estado bloqueando precisamente que haya gobierno en España el señor Sánchez durante un montón de meses. Tengo que darle la razón a Echenique, porque sí que es verdad que necesitamos un gobierno en coalición, más que nada porque no hay que ser muy listo para saber que los números no dan como para que un único partido gobierne solo, pero ahí está la cuestión de si nuestros ciudadanos, los españoles, en las urnas el próximo 10 de noviembre prefieren una coalición de partidos de izquierdas o una coalición de partidos de derechas, porque las últimas encuestas, lo vamos a seguir viendo durante todos estos días, cada vez más y más dan un mayor crecimiento al Partido Popular, que se aproxima al Partido Socialista. Sí, pero es que es lo que tú dices, ¿no? Que realmente hace falta una suma de partidos, sí. Un partido solo no puede, y además es que no debe tampoco por la estabilidad, es decir, ¿cómo va a gobernar Pedro Sánchez, pongamos, las próximas elecciones con 130 diputados, a falta de 66 para llegar a la mayoría absoluta? O sea, tendrá que juntarse con Podemos, con Más País y con algún otro para sacar cada una de las medidas legislativas que quiera llevar a cabo el Ejecutivo. Una auténtica locura. Ahí sí que tiene razón Echenique, pero claro, yo no veo aquí que se vayan a encontrar en el sentido de unos están que gobierno solos, otros están que gobierno en coalición, y llevamos así desde el 28 de abril. Es decir, que seguimos enrocados en esto y no esto así no va a avanzar la cosa, desde luego. Y además yo creo que por los discursos que estamos escuchando últimamente en sus campañas y tal, y por los últimos movimientos que vimos tras las elecciones fallidas del pasado 28 de abril, yo creo que es más complicado que se pongan de acuerdo un gobierno con los partidos de izquierdas. Insisto, yo creo que Podemos no va a ceder tan fácilmente, y menos después de lo difícil, según ellos, que se lo han puesto los socialistas, y creo que es más fácil que lleguen a acuerdos, y además creo que las medidas, sus programas y sus políticas creo que se parecen más entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox que las de PSOE y Podemos. Sí, la capacidad de acuerdo evidentemente de la derecha es más, y aparte bueno, no sé si más sencilla, pero se entienden mejor porque son más pragmáticos, yo creo, hay que llegar a un acuerdo. Efectivamente, o sea, y además yo creo que tienen como más capacidad de dialogar, o sea, a ver, que veremos a ver luego cómo se comportan, porque sí que es verdad que es muy fácil hablar desde aquí, pero yo creo que el Partido Socialista y Podemos ya nos han demostrado con estas fallidas negociaciones que no son capaces de ponerse de acuerdo y que miran más por su... O sea, que son más egoístas y por el poder que al final por el bienestar de los españoles, que, insisto, es tener gobierno. Eso es justamente lo que vimos en la primera sesión de investidura, una pelea de sillones en vez de ideas, porque en ideas sí que comparten mucho Partido Socialista y Podemos, aunque hay asuntos clave como por ejemplo Cataluña o la monarquía en las que difieren sensiblemente. Vamos a ver ahora a Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, una persona muy importante en el Partido Socialista, que insiste en la idea que venimos comentando, que quiere gobernar solo el Partido Socialista, aunque se queden lejos de la mayoría absoluta.
gobierno. El gobierno que formemos solo puede tener un sustrato, que es el Partido Socialista Obrero Español, que sale a ganar y quiere gobernar en solitario. Y tenemos toda la fuerza de la historia, lo que supone ser de un partido centenario, que ha sabido y que ha demostrado cómo ha de gobernarse este país, porque lo conoce, y además tenemos todos los proyectos, todos los programas y los equipos. Isabel Cela, la portavoz de Gobierno, es lo que quería decir, pero seguimos en lo mismo, Gobierno solos. Así es una opinión que yo creo que comparten ya todos los miembros del Partido Socialista, y además van un poquito más allá incluso y siguen con esos reproches a los de Podemos, porque Patxi López ha sido el último en hacer estas declaraciones, que insiste que Unidas Podemos solo se centra en querer sillones. En ninguno de los encuentros que mantuvo el Partido Socialista con ellos hablaron del programa, de las propuestas, de las soluciones que había que dar a los problemas de la gente, con la que luego se llenan la boca permanentemente porque solo les interesaban los cargos que iban a ocupar. Así que claro que hay motivos para el cabreo, porque los electores ya habían dicho lo que querían y ahora tendrán que decirlo con mayor claridad, con mayor contundencia. Pues sí, esto es lo que vimos realmente en esa sesión de investidura fallida y en esas negociaciones, porque claro, el programa realmente era compartido casi totalmente, cosa que sería lo lógico, ¿no? Que se llegara a un acuerdo, a lo mejor si hay un acuerdo programático. Cierto es que Podemos pues tampoco es que lo ratificara totalmente, pero claro, la versión de Podemos también tiene sentido. Quieres nuestro apoyo sin darnos nada en absoluto. Claro. Dentro del gobierno, y no nos fiamos de vosotros. Es que esa poca confianza que hay entre los dos partidos es, yo creo, que la clave. Sí, yo creo que es la poca confianza lo que ha generado este clima. También sí que es verdad que entiendo que, igual que el Partido Socialista pone sus condiciones, entiendo que Podemos también pida las suyas, pero sí que es cierto que eso, que en estas negociaciones se han centrado más en elegir sillones, en decir qué ministerios quieren, qué carteras, que yo creo que más que hablar de políticas y medidas comunes que puedan poner en común, insisto, para formar un gobierno. Veremos qué es lo que dicen a lo largo y ancho de esta campaña, porque bueno, todavía nos queda más o menos, justo un mes para esas elecciones. Estamos a día 10 de octubre y vemos cómo evolucionan las posturas, porque aunque por mucho que Más País se ofrezca a pactar con el Partido Socialista, los votos, los números, los escaños no van a dar. Me gustaría que escucharan ahora a la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, a la señora Beltrán, hablando sobre lo que podría haber sido ese España Suma y echándole un poco la culpa a Ciudadanos, porque el PP lo veía como una oportunidad de oro para quitar a Sánchez de en medio y finalmente conseguir un gobierno de centro-derecha. Vamos a escuchar a Beltrán. Aquí en Cataluña tan necesario era, como lo ha sido en Navarra, haber hecho esa coalición. La pena es que Ciudadanos, ellos deberán explicar por qué no han querido hacer esa coalición cuando aquí existe el desafío independentista y unas circunstancias excepcionales como las había en Navarra y las hay, que requerían en mayor lugar que en ningún otro que se hubiese hecho esa coalición. Y por supuesto la de España Suma, en la que también tendimos la mano a Ciudadanos y no han estado a la altura de lo que nosotros consideramos que era mejor para nuestro país. Bueno, pero ya no solo, Miguel, ya no solo los políticos ni los ciudadanos son conscientes de que necesitamos un gobierno, porque también desde la COE advierten que es necesario que tengamos un gobierno, y además les invita a los políticos a que se sienten en la mesa y que negocien juntos para finalmente formar un gobierno. Lo decía el presidente de la COE. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que se constituya un gobierno tras las elecciones generales, debido a la disposición al diálogo detectada en los partidos. Eso sí, ha reclamado volver al Pacto de Toledo y que las pensiones queden fuera de la campaña electoral. En el sentido de pensar que después del 10 de noviembre la gente se va a tener que sentar a hablar. A mí me pareció una barbaridad que saltara el Pacto de Toledo. No creo que sea un tema de campaña, no creo que sea un tema del gobierno, no creo que sea un tema de un partido, no creo que sea un tema de la COE, no creo que sea un tema de un sindicato, creo que es un tema de todos. Durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press, Garamendi también ha pedido hablar bien sobre la economía española para no espantar a las inversiones extranjeras. Cuidado con ser catastrofistas. Es que nuestros inversores
son extranjeros. Es que el mundo está globalizado. Es que los inversores de nuestras compañías son señores, pero son las viudas de Escocia y son es decir, son fondos, son gente que ahorra y que viene a España porque cree en este país. El presidente de la COE también ha asegurado que la aparición de populismos ha causado un cambio global en la economía, que se puede apreciar en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, el Brexit o en la desaceleración de la economía alemana. ¿Tú te muestras también optimista de cara a que haya un gobierno a raíz de estas elecciones? Sí, yo creo que sí. Además, sí que es cierto que estamos todo el rato pensando que los ciudadanos necesitamos un gobierno, porque los políticos, porque no se ponen de acuerdo. Yo creo que hay un clima de hartazgo en la población así a nivel general, pero sí que es cierto que también empiezan a fallar algunos elementos súper importantes que todos los españoles necesitamos, como es la economía. Y yo creo que sí que es verdad que cuando en materia social, en materia económica, cuando empezamos ya a ver que los niveles bajan y que hay noticias de cierta preocupación, yo creo que sí que es verdad que los políticos deberían mentalizarse y de verdad que lleguen a un acuerdo, porque es que España lo necesita. ¿Y qué fórmula crees que es más probable para que consigamos este gobierno? Bueno, hay muchas sobre la mesa, ¿no? Ese gobierno de izquierdas, esas abstenciones, pactos de Estado. A ver, ahora mismo, o sea, es que creo que no me va a salir decir un gobierno el más probable, el que a mí sí que me gustaría de verdad, pero, o sea, ya no solo porque me guste, porque vote a esos partidos, o porque sí que es cierto que creo que las medidas y las políticas las pueden poner en común y finalmente conseguir un gobierno que creo que sería bastante favorable y estable para todos los españoles, es un partido, o sea, un gobierno de derechas, porque al final eso, pueden compartir muchas ideas, pero también a la vez en sus programas tienen medidas muy diferentes. Entonces yo creo que eso es como un poco una manera de compensar y poner un poquito de lo que quiere cada uno, pero al final ese poquito que va a aportar, ese granito de arena, va a ser lo que realmente necesiten los españoles. Entonces yo creo que para mí ese sería el mejor acuerdo. Bueno, habrá que ver si Pedro Sánchez, porque claro, tanto Ciudadanos como el PP se ofrecen a hacer pactos de Estado, se ofrecen a que a cambio de que Sánchez les conceda una serie de requisitos, pues su abstención, cosa que será necesaria casi seguro, porque realmente la situación de bloqueo que tenemos ahora mismo es casi insuperable, porque no va a ganar un bloque al otro consiguiendo mayoría absoluta, por lo menos creemos que no va a ser así, mucho tendrían que cambiar las cosas de aquí a dentro de un mes. Pero en fin, ¿tú verías posible que PP y Ciudadanos que sumen más que el PSOE y que se cambien las tornas de ahora es usted, el señor Sánchez, el que se tiene que abstener? Claro, eso es lo que yo lo llevo pensando mucho tiempo y más viendo las últimas encuestas, porque sí que es verdad que todos están, todos dan por hecho, todos los políticos y también los ciudadanos damos por hecho que va a ser el Partido Socialista quien logre más votos, pero viendo las últimas encuestas cada vez son más escaños los que podría conseguir el Partido Popular. Entonces yo creo que ahí la postura de Pablo Casado sí que cambiaría, porque ahora está un poco más como más calmado, más en la oposición, y ya veremos lo que pasa, pero sí que es verdad que si consigue al final tantos votos y tantos escaños se va a venir un poquito más arriba y sí que va a reclamar que sean ellos quienes estén al frente del gobierno. El problema, yo creo, que surge en esa suma va a ser Ciudadanos, porque sí que es verdad que Ciudadanos va a tener una caída bastante grande, pero juega a favor, el Partido Popular juega a favor con que Vox consiga mejores resultados, y entonces al final sí que es cierto que podría dar la suma entre los tres partidos de derechas. Bueno, pues yo estoy de acuerdo y a ver qué es lo que ocurre, porque claro, a lo mejor PP suma 100, pongamos, sí. Pero claro, luego Ciudadanos va a haber perdido tanto por la gran crecida del PP, que a lo mejor pues sumamos al fin y al cabo 130 más los 30 de Vox, 160, que es una mejora con respecto a las elecciones anteriores, pero claro, te siguen faltando 16, que a ver de dónde los sacas, porque el PNV evidentemente puede ser de derechas y todo lo que tú quieras, sí, pero es nacionalista ante todo. Por lo tanto, si una serie de partidos se ponen más serios con el nacionalismo, no lo va a votar. Yeah. Independentistas nos olvidamos, Bildu por supuesto. Coalición Canaria puede que consigan sacarle 1, pero seguimos estando a 15. Es que es muy complicado, sí. O sea, todos los partidos y todas las sumas que podamos hacer aquí un poco de cabeza y suponiendo que las encuestas aciertan, yo creo que es complicado saber finalmente qué es lo que va a ocurrir. Entonces, insisto, veremos qué es lo que ocurre el próximo 10 de noviembre, que todos los españoles salgan a votar y que algunos consigan sumar, sí, no se puede decir otra cosa.
Bueno, Cristina ha salido a la calle a hacer un pequeño reportaje. Cuéntanos de qué va, porque bueno, tiene que ver con esto, con las elecciones. Sí, he querido tomarle el pulso a los ciudadanos, porque sí que es verdad que estamos hablando últimamente de estas campañas de los políticos y también hemos conocido los lemas con los que se presentan de cara a estas próximas elecciones. Y nos llama la atención, lo hemos comentado en los últimos días, que ahora ya todos optan por elegir la palabra España, quieren que ese nombre de España salga en su eslogan porque parece que suena más fuerte y atrae más a los españoles. Pero yo creo que los españoles escuchan un lema pero no tienen muy claro a qué partido pertenecen. Vean. Volvemos de nuevo a las urnas y ya son muchos los ciudadanos que repiten eso de los políticos son todos iguales porque no consiguen ponerse de acuerdo. Por eso, a un mes de esta repetición de las elecciones, hemos salido a la calle para repasar los lemas de las campañas de los partidos políticos y saber cuál es el significado que tienen para nuestros ciudadanos. ¿Habrán conseguido convencerles los políticos? Ahora gobierno, ahora España. Otro lema es por todo lo que nos une. El tercer lema, España en marcha. Otro lema, el poder de la gente. Y ya por último, España siempre. ¿Con cuál se queda usted? Con el último, España siempre. ¿Sabe usted de qué partido es? En absoluto. Ni idea. Pero, ¿por qué elige ese lema? ¿Es el que más le representa? Me parece a mí que es el mejor de todos, con diferencia. Nada más que por eso. ¿Y si le digo que es de Vox, votaría usted a Vox? Lo dudo, pero bueno, el lema me parece muy bueno. España en marcha, me gusta más. Bueno, habla de España, cosa que me gusta, y que en marcha indica movimiento, indica avance, no retroceso, no división ni separación. Por eso me gusta. España siempre. ¿Por qué? Porque sí, porque esto es España, somos españoles. ¿Sabe de qué partido es? Ni idea. Es el lema de Vox. Ah, pues me parece muy bien. Me parece muy bien. ¿Le votaría? Por supuesto. Sí, sí. ¿A usted por qué el primero? No sé, me gusta. Repítamelo, ¿cuál era? Ahora España. Me gusta lo de España. A mí el último, que es más o menos parecido, España siempre. No, España siempre. ¿Por qué le gusta ese lema? Por Vox. ¿Y sabía usted que este era el lema de Vox? No, no lo sabía. No lo sabía. Pero me gusta. He votado a Vox antes y lo votaré ahora. Todo lo que nos une, sí, me parece bien. ¿Y si le digo que pertenece al Partido Popular? Bueno, me parece bien el lema, independientemente del partido que sea. ¿Pero le convence el lema? Me convence el lema, sí, me gusta. El poder de la gente. ¿Y si le digo que pertenece a Unidas Podemos, le convence? Pues para nada, la verdad, no. ¿Y por qué ese lema? Pues la verdad es que no sé, porque me ha gustado simplemente así el enunciado en sí mismo, nada más, por eso. Yo España siempre. No tengo ni idea. ¿Es a Vox? A Vox seguro. Sabiendo que es Vox, aún así, ¿por qué elige ese lema? Porque para mí España siempre. España está por encima de todo, pero es que eso lo podría decir cualquier político. Y ahora que sabe que lo dice Vox, ¿votaría a Vox? Yo no soy votante de Vox, pero España siempre es algo que me gusta. De acuerdo, es un lema que a mí me gusta mucho. España siempre. Pues lo ha sacado Vox como lo podía haber sacado el PSOE, no sé cómo explicarte. España siempre, claro. Pues ya han visto ustedes que dos cosas hemos aprendido, ¿no? Que de este buen trabajo que ha hecho mi compañera Cristina es uno de ellos, que la gente no conoce los eslóganes o los lemas de campaña de cada uno de los partidos, y número dos, que el lema que más les gusta es España siempre. Además, me ha gustado mucho hacer este experimento porque yo creo que si directamente preguntase a la gente el lema de Vox es claro, España siempre, Dios mío, la ultraderecha, ¿cómo elige ese eslogan? Y entonces los escucha a todos y se queda con el lema de Vox, o sea que enhorabuena a Vox porque han elegido el mejor lema para su campaña. ¿Cuál te parece a ti el más efectivo? Bueno, hemos visto que el de España siempre tiene tirón, sí. Pero ¿cuál te parece el más efectivo o el que mejor también representa al partido? Porque a mí, por ejemplo, el de Podemos, el poder de la gente, me parece que eso hace un par de años, sí. Cuando había ese hartazgo con los políticos, pues podría funcionar, pero claro, ya se les ha visto el plumero y ya no creo yo que el poder de la gente ya tire con Podemos o encaje.
Además, estas últimas que hemos visto estas señoras sí que me comentaban que es el lema del poder de la gente que ya agota. Dicen que Podemos siempre lleva con el mismo discurso de nosotros, porque la gente, porque nos volcamos con... Yo creo que sí que es verdad que la ciudadanía está cansada, entonces a Unidas Podemos les recomiendo que cambien el lema o que cambien de asesor, porque ese lema no ha funcionado. Y para mí sí que es cierto que el que más me gusta es el de Vox, España siempre, porque... aparte que creo que aúna lo que necesitamos, que es realmente, o sea, todos queremos que nuestros políticos se centren en España, que no se centren en sus intereses personales. Y aparte es como que el más atractivo, el más contundente. El más contundente, desde luego. Yo creo que por eso sí que me gusta y me quedo con ese. Sí, es un buen lema, desde luego. Y el de Podemos es que, claro, si vives en Vallecas... Sí. Y dices esto por la gente, ¿no? Sí, el poder de la gente. El poder de la gente, efectivamente. Pero claro, luego te vas a vivir a Galapagar, a un chalet de lujo, cuando tú decías que nunca harías eso. Es un poquito claro, incoherente. Que realmente no hay ningún problema en hacer eso, si al fin y al cabo la vida te ha sonreído y... Claro, pero no vendas que tus políticas son de ayudas sociales para todos y para todos los pobres, ¿no? Claro, cuando te vas a un chalet de 600.000 euros, que seguramente le haya costado mucho más dinero, porque aquí en Madrid la vivienda precisamente no está barata, 600.000 euros es lo que cuesta un pisito, un pisito por aquí, por el centro. En cuanto a los otros, el de Ahora España y Ahora Gobierno, ¿qué te parece? Vamos a intentar hacer un pequeño análisis, a ver si representa... Venga, pues Ahora Gobierno, Ahora España sí que me gusta, pero como sí que me suena al Partido Socialista, no me lo creo. O sea, aparte que no me creo ningún lema, o sea, no me creo los lemas que han querido los partidos añadir la palabra España, insisto. O sea, esto lo ha hecho Vox y se lo han criticado siempre. No entiendo por qué ahora ellos sí optan por hacer esto porque creen que es la mejor idea. Entonces, el lema no me gusta y aparte de eso, viniendo del Partido Socialista, menos porque no creo que su prioridad y su intención sea un gobierno volcado en la necesidad de los españoles. Claro, es que no acompaña lo que hacen con este lema, ¿no? Por ejemplo. Pero una cosa muy positiva que ha hecho Vox al llegar a la política española es que la palabra España o los símbolos pues ya no se ven como algo fascista, ¿no? O facha. Que es que siempre le ocurría, porque fíjate, yo es que recuerdo hace ya un par de meses, Echenique se puso una banderita de España en su perfil, cosa que eso no lo haría jamás. Pero es que la llegada de Vox ha despertado eso, ¿no? Y también, bueno, también hay que decirlo, el problema independentista también lo ha hecho. O sea, ha habido esta necesidad, ¿no? A raíz de ese 2017, ese 1 de octubre, los balcones de todas las ciudades españolas, sobre todo aquí en Madrid, diría yo, se han llenado de banderas. Es como que ha cambiado eso. Sí, y quiero pensar que de verdad ha sido por eso y no por el miedo a la irrupción de Vox en la política, porque que nos interese España, que amemos a España, que es nuestro país y que es lo que nos representa, sí que creo que deberían tatuárselo y llevarlo grabado a fuego todos los políticos. Partido Popular, por todo lo que nos une. Me ha decepcionado mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque aparte que no le gustaba a nadie de los que he preguntado, solo a una persona, sí que es verdad que no me llama. Además lo comparaba con el anterior que sacaron, que era izquierda o derecha, España. Sí. Ese me gustaba mucho más. Pues ellos o nosotros. Sí, o sea, creo que a ellos como partido les define más y como... O sea, y si llegasen al gobierno, creo que representaría más a los españoles. Es decir, o sea, yo creo que la idea de izquierda o derecha, ellos o nosotros, quedaba muchísimo más clara que todo lo que nos une. Porque al final, yo creo que la idea de todo lo que nos une queda muy ambiguo, muy abierto. Todo lo que nos une, ¿qué nos une? ¿Sabes? El de ellos o nosotros, sí, era contundente. No explican nada. Lo explican dos palabras, bueno, o en tres palabras. Pero claro, el de izquierda o derecha tenía el problema de que tienes que explicar algo más. Porque si no puedes dar a malos entendidos de, ¿qué sois? ¿De izquierda o de derecha? No lo tenéis ni siquiera claro. Así que además últimamente les están acusando de ser de izquierdas. Bueno, sí, de tener políticas que, bueno, o ceder por lo menos ante la izquierda, pero por todo lo que los une, a lo mejor no es muy llamativo, no es muy potente, pero sí que va con la idea que quieren transmitir. Es decir, ellos quieren ser otra vez la casa del centro derecha, vuelvan ustedes, vamos a unirnos y vamos a conseguir pues que al fin y al cabo gobiernen la derecha en este país. Sí, al final, o sea, si pero se entiende no así, ese gancho, ¿no? No engancha, no. O sea, yo creo que si hubiesen elegido otros lemas hasta llegar a esta idea, lo entiendo, pero elegir este lema desde cero y para una campaña, para unas elecciones que no sabemos dónde nos van a llevar, creo que ha sido un poquito fallido. Ciudadanos, España en marcha. Bueno...
sin más. Es que es hay que poner a España a funcionar, que no podemos estar con este... Claro, pero es que precisamente que lo digan los de Ciudadanos, que una mañana se levantan con el pie izquierdo y otra mañana con el pie derecho y no saben a quién apoyar, ni qué pensar, ni qué proponer, no me lo creo. Claro. Como lema sí queda muy bonito y con la bandera de España de fondo, tal como eslogan me suena muy bien, pero si lo asocio a Ciudadanos ya no me... Te preguntas, no me España en encaja, marcha, pero ¿en qué dirección, no? Claro. O sea, ese es el problema. Sí, es que Ciudadanos no sabemos todavía cómo se despierta. Pues, totalmente de acuerdo, y bueno, ya hemos visto el de Podemos, que ya no engaña ya a nadie, ya no vende ese humo y la gente se lo cree. Y finalmente Vox, España siempre, que bueno, que es que encaja perfecto, ¿no? Sí. Es el partido como españolazo, ¿no? Sí, es que además les pega y es fuerte, es contundente. Y es potente, te quedas rápido con él, porque sí que es verdad que eso, que como suena tan fuerte, se te queda en la cabeza. Es memorable, y bueno, y además fue un contragolpe al lema del PSOE, que justo el ahora gobernador de España dices, justo, pues lo hacemos en contra de esto, y te queda un lema, pues... Eso también lo iba a comentar, porque sí, o sea, era una respuesta a todos los partidos que les acusaban de ultraderecha y que ahora han decidido utilizar la palabra España y meterla en todos sus eslogan, mítines de campaña, etcétera, etcétera. Ha sido la mejor respuesta que podían darles. Vamos a continuar con otros asuntos. Como ustedes saben, la alcaldesa de Móstoles pues no se va ni con agua caliente de la alcaldía, es decir, ha enchufado a 7 u 8 personas, novios, amigos, ha enchufado a familiares y demás, y ya le han dado pues un toque su socio de gobierno, Más Madrid, que le ha quitado el apoyo, ahora está gobernando en solitario, por lo tanto, si siguiera así, pues muy difícil tendrían sacar cualquier medida. PP se lo ha pedido ya, que se marche, se lo ha pedido hasta su propio partido, o sea, el propio Gabilondo le pidió que se marchara, cosa que no ha ocurrido, y tampoco la ha destituido el Partido Socialista, que eso también es lo grave, ¿no? Que viendo esta situación, que es bastante obvia, no hace falta hacer un estudio demasiado analítico, ya lo hemos hecho los medios durante semanas, porque esto no viene de hace poco, y eso que, bueno, llegó a la alcaldía el 26 de mayo, que tampoco hace tantísimo, que no lleva ahí 8 años y haga... Ya, que acaba de empezar. Efectivamente, ya ha enchufado a todo el mundo. Pues bien, me gustaría que vieran ustedes una pieza sobre este asunto y luego les cuento la última hora. La posición de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, al frente de este municipio madrileño, se complica cada vez más. Este miércoles, Ciudadanos ha anunciado que impulsará una moción de censura contra ella debido a los polémicos nombramientos de familiares y personas de su entorno en el consistorio. Hoy vamos a empezar una ronda de contactos con el resto de grupos y portavoces de Móstoles para intentar impulsar una moción de censura contra la señora Pose. Entendemos que es una situación absolutamente necesaria y sobre todo entendemos que es algo que tiene que ocurrir ya. Los grupos de Ciudadanos, Más Madrid y Podemos Comunidad de Madrid ya se han mostrado abiertos a emprender esta moción de censura contra Pose como solución a la inestabilidad que, a su juicio, existe en el gobierno municipal. Mientras tanto, la regidora ha pedido a su partido, el PSOE, que su militancia sea suspendida temporalmente, y la Ejecutiva Regional ha trasladado esta petición a la Ejecutiva Federal. Saben perfectamente que esto puede quedar en una simple suspensión temporal de militancia o, llegado al último extremo, podría dar lugar incluso a la expulsión del partido. Por el momento, el PSOE prefiere esperar a que la Ejecutiva Federal se pronuncie sobre la militancia de Pose. Previamente, el partido le aconsejó que dimitiese del cargo, pero ella se ha negado al asegurar que no ha hecho nada ilegal. Pues bien, la última hora sobre este asunto, ayer pidió esa baja de la militancia y el Partido Socialista se la ha concedido, pero claro, a mí me chirría que, por ejemplo, Pedro Sánchez ayer en Ana Rosa dijera que no le sonaba este asunto, o que no le parecía tan grave. Es decir, que echan balones fuera cuando esto es este libro. Bueno, pues puede que no sea delito, porque realmente estás colocando a gente, pero hombre, una práctica muy ética dentro de la política no es. Colocar a los amigos. Es que, ¿qué pasaría si esto hubiera hecho otro partido, el Partido Popular, por ejemplo? Bueno, ya habrían puesto el grito en el cielo y hubiesen salido manifestaciones con pancartas en la calle para que le echasen. También me parece muy preocupante que cuando a Pedro Sánchez, el líder del partido de esta mujer que ha colocado a dedo a toda su familia, amigos y allegados, me parece preocupante que le pregunten por este asunto y no sepa de qué le están hablando, hombre. Creo que debería estudiarse más. Seguro que lo sabe.
Claro, pero yo creo que... se hace el loco. Pero creo que queda peor haciéndose el loco, intentando hacernos creer que desconoce este tema, porque es cierto que me parece preocupante. Uno, es un tema de actualidad, todo el mundo está hablando de este asunto, creo que debería verse un poquito más las noticias. Y dos, es que es un miembro de su partido, o sea, creo que te deberías saber el historial y los movimientos, claro. Aunque no en profundidad, pero sí un poquito por encima de los miembros de tu partido. Te quedas mucho mejor condenándolo y dando paso ya a otra cosa. Aunque luego no lo hagan, pero que lo condenen, porque si a otros partidos les estás pidiendo que lo condenen y en el minuto 1 que conocemos la noticia ya les pides la expulsión del partido y que les echen de España incluso porque no merecen vivir en este país, pues hombre, yo creo que también deberían condenarlo si lo están haciendo en el suyo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, como Pedro Sánchez y el Partido Socialista pues no mueve ficha al respecto, quien sí lo ha hecho ha sido pues las formaciones, como podemos ver en pantalla en ese rótulo, de Ciudadanos y de Podemos, que han presentado una moción de censura pues que va a salir seguramente adelante, porque es que incluso se baraja que el propio Partido Socialista, como ella no se quiere ir, se una a echar a la propia candidata con tal de que se aparte y la quiten de en medio. Ya. Pero bueno, es que esto es el nivel de nuestros políticos, es que realmente lamentable. Sí, es muy triste y que te lo tengan que pedir otros partidos y que tú no seas consciente de lo grave que... de la actuación tan grave que has hecho y que, joder, que al final en política, la política no funciona así. Pero bueno, mientras le echen del partido, que es lo que esta mujer se merece, si lo tienen que pedir el resto de los partidos, ojalá que salga adelante y que acaben ya con esto. Bueno, Cristina, antes de que te vayas, vamos a ver un vídeo que tenemos preparado, porque como saben ustedes, ha habido diferentes manifestaciones el pasado domingo sobre la situación de las casas de apuestas. Parece que el Partido Socialista está empeñado en que esto es dañino, o bueno, hasta cierto punto lo es, y si es que te enganchas, evidentemente, si es que acabas siendo adicto, pero bueno, realmente es un país libre España, sí. Y claro, pues que la gente haga un poco lo que quiera con su dinero, ¿no? De hecho, planteaban que es acabar con la publicidad de casas de apuestas en los barrios obreros, para que la gente con menor poder adquisitivo pues no se dejara ahí el dinero. Tenemos una pieza preparada que resume o que contextualiza cuál es el asunto, cuál es, digamos, el estado, de las casas de apuestas en nuestro país. Una sala de apuestas y otra de juegos, y así hasta 5 en tan solo 100 metros. Esa es la realidad que nos hemos encontrado en la calle Bravo Murillo, en el madrileño barrio de Tetuán, pero no es el único. La calle Bravo Murillo es la calle más importante de Tetuán, igual que en Vallecas la calle más comercial es el Puente de Vallecas. No quiere decir que haya más que en otras zonas, simplemente que están agrupadas ahí, ya que en Madrid no hay distancias entre establecimientos. Eso concretamente, el aumento de las salas de apuestas es lo más preocupante, aunque según la patronal CEJuego, el sector aporta... Entretenimiento y diversión. Aparte de eso, pues a la sociedad que contribuimos con unos 50.000 empleos directos, 1.216 millones de euros como impuesto específico del juego. Y después, bueno, pues estaríamos hablando de la contribución que hace cualquier tipo de empresa. 4 de cada 10 menores son ludópatas, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso la ley no les protege? Algo menos de un 14% los chicos menores entre 14 y 18 años que están yendo a salones de juego a realizar apuestas. Esto no debería poder ocurrir y a día de hoy está ocurriendo. Tenemos todo tipo de controles para que esto no ocurra. Si hay menores que juegan es porque hacen algún tipo de actividad no permitida, como puede ser utilizar un carnet de identidad falso o la ayuda de un mayor. Los recreos del instituto son el momento perfecto para colarse en estos establecimientos. La persona que se encargue de permitir o no el acceso debería estar en la puerta. Y normalmente están en los mostradores, entonces todos los chavales cuando salen del colegio van directamente, o incluso para salir de fiesta lo han normalizado como una actividad social, el ir a hacer apuestas, aparte de que también a nivel online, bueno, pues aunque tiene sus restricciones porque se supone que deberían entrar con el DNI, también están consiguiendo llegar a las apuestas. Para evitar estas situaciones, la Comunidad de Madrid pretende fijar una distancia mínima de 100 metros entre los centros escolares y los salones de juego, pero ¿es suficiente? Debería ser, desde nuestro punto de vista, bastante más, lo suficiente como para que no tengan tiempo a ir desde el recreo a ir, echar su dinero del bocadillo y volver. Depende de cada comunidad autónoma.
Hay normativas en las cuales están a 50 metros, hay normativas a 100 metros, hay normativas en las cuales no hay esa distancia a colegios, debido a que en principio el juego está prohibido para menores y no pueden entrar en esos locales. Por el momento, Madrid está muy lejos de Murcia, donde está prohibido que haya menos de 1000 metros entre un local y otro. Bueno, Cristina, ¿qué te parece? Porque claro, sí que los menores participen en esto, sí que puede ser problemático, pero que realmente un adulto lo haga, pues que se gaste el dinero en lo que quiera, ¿no? Claro, sí, o sea, yo creo que con control, que efectivamente si son ludópatas, oye, pues es un poco preocupante, pero que gasten el dinero en apuestas, porque sí que es verdad que hay gente que sabe apostar muy bien y sabe jugar muy bien y se lleva bastante dinero. Esto sí me parece bien, el tema de los niños, los menores, no, tampoco creo que sea muy correcto. A partir de 100 metros, lejos de los colegios, no. Poco útil, ¿no? Sí, o sea, yo creo que si un niño quiere ir a un salón de apuestas y gastarse el dinero del bocadillo que le den sus padres, pues se lo gasta en el metro para ir al centro y apostar. O sea, yo creo que si quiere apostar y perderse las clases del cole para ir a jugar, lo va a hacer. Claro que ahí lo que habría que hacer es legislar para que, oiga, a las casas de apuestas, como pillemos aquí no entran a un menores. niño menor de edad, se te cae el pelo y verás cómo eso sí me parece efectivo, se ponen serios. Pero no para el niño de alejarlo, o sea, ponerlo el salón de apuestas lejos del colegio. A 50 o 100 metros, vaya chorrada, no van a andar 50 o 100 metros. En fin, Cristina Ramos, muchas gracias. Un placer, como siempre, por estar aquí aportando tu análisis y tu información, que bueno, el reportaje ha sido muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por traerlo. Así me gusta. Vamos ahora a una llamada que tenemos con Ana, directora del Club de Amigos. Ana, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Miguel? Pues estupendamente, de jueves, muy bien, gracias. Ya queda poco para el viernes. Muy bienvenida a la redacción abierta. Gracias como siempre por dejarme un huequito con vosotros, con el club. Como para siempre, contar... sí, perdona, por teléfono es un poquito más complicado, Miguel, y intento ser breve, pero por lo menos comunicar las cosas que vamos haciendo y las actividades que vamos teniendo. Adelante, vamos por orden cronológico. Perfecto, no sé si ya aparece en pantalla. Ahí lo tenemos. Perfecto. El jueves 24 lo vamos a dedicar esta intervención fundamentalmente al arte, porque tanto el arte como la música, nosotros en el club le damos mucha importancia. Entonces, ¿el 24 o el 23 de octubre? Pues el 23 pone en la pantalla. 23 pone en la pantalla, pues sí. Entonces estoy yo equivocada. Vale, perfecto. Pues hablaremos del descendimiento de Van der Weyden. Con Ignacio Gómez de Villalobos nos explicará este cuadro que al final, bueno, pues tenemos muchas veces viviendo en Madrid, teniendo oportunidad de ir a los museos, vamos poco, pero esta es una oportunidad para que en el Club de Amigos Ignacio nos explique este cuadro maravilloso que está ahora mismo en el Prado. Entonces, bueno, pues vamos a tener la oportunidad con él de que nos analice el cuadro, de entender el cuadro, que es lo bonito y lo que normalmente cuando vamos a los museos, si no vamos con un guía, paseamos por los museos, vemos el cuadro, bueno, la primera impresión que nos da, nos gusta, no nos gusta, pero al no entender mucho de arte, salvo que estemos al lado de una persona que realmente conozca y sepa interpretarlo, nosotros con Ignacio vamos a interpretar este cuadro del descendimiento. Si es a que las tiene... 6 de la tarde. Eso es, 6 de la tarde, y es que el arte tiene detrás miles de historias, y bueno, historia del arte la verdad es que es una asignatura que se estudia en el colegio preciosa, porque bueno, va mucho más allá de lo que uno puede esperar, todo lo que tiene detrás cualquier obra de arte. Efectivamente, así es, y bueno, pues poco a poco con él vamos a ir analizando obras interesantes, obras que tienen mucho detrás, y bueno, pues vamos desgranándolas poco a poco con él. ¿Cuál es el siguiente de los eventos que tenemos o de actividades que tenemos previstas en el Club de Amigos de Intereconomía? Pues mira, música. Ayer estuvo aquí con nosotros Edgar hablando de Mozart. La gente quedó fascinada porque además a la vez que habla oyen música. Y esta vez va a ser el miércoles 30 de octubre con algo que la gente nos está demandando desde hace mucho tiempo y en este caso es la zarzuela. ¿Aparece en pantalla? Sí, ¿verdad? Bueno, lo hemos visto rápidamente, pero sí, para ir resumiendo, vamos a tratar sobre la zarzuela el día miércoles 30 a las 6 de la tarde. La zarzuela en Madrid, efectivamente, el miércoles 30 de octubre a las 6 de la tarde. En este caso, bueno, nos lo explicará y luego tenemos alguna que otra sorpresa, probablemente con Edgar, que será un paseo por Madrid.
encontrándonos todos aquellos rinconcitos, bueno, pues es muy madrileño, muy nuestro la zarzuela, y no habíamos hecho nada hasta ahora sobre este género musical, y le vamos a dar importancia este miércoles 30 de octubre. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Miércoles de museos. Voy un poco despacito porque el primero es el Museo Lázaro Galdiano. Sí, lo tenemos en pantalla. Miércoles 30 de octubre a las 11:45. Esto ya va a ser todos los miércoles, ¿no? Entiendo. Por ahora, todos los miércoles vamos a tener un museo, en la medida de lo posible, que nos deje el teléfono tiempo para poder organizar actividades, que también nos coge mucho tiempo. Lo vamos a dedicar a los museos. Comenzamos el miércoles 30 con el Lázaro Galdiano. Después, a ver si aparece en pantalla ya el siguiente. En pantalla. Teatro de la Comedia, efectivamente. También será un miércoles, en este caso, el 6 de noviembre. La hora también, pero bueno, en cualquier caso... 10:45. El teléfono lo tienen abajo, el 916162464, y ahí estamos, nosotras encantadas de recibir las llamadas para informar de todo, de qué es el club, de cómo darse de alta, de cómo venir a las actividades, de cómo apuntarse a todo lo que hacemos, tanto socios como no socios. Y el siguiente miércoles es la Casa de la Moneda. Bueno, este verás como tiene bastante asistencia, porque con la serie esta de Netflix, que justo la Casa de la Moneda, que la Casa de la Moneda y timbre, sí. Pues ahí... Va a haber cola, sí. Haremos uno y probablemente haremos otro, porque tienen que ser grupos un poquito pequeños. Tampoco podemos hacer grupos muy grandes, pues dadas las indicaciones que ellos nos dan, pero bueno, que hay gente que se queda en lista de espera, no importa, que nos llamen, porque nosotros siempre estamos a merced de todo lo que nos piden los socios. Si nos dan buenas ideas, si nos dan buenos consejos, pues allí que vamos nosotras a cerrar cualquier tipo de actividad. Y bueno, tenemos muchas más sorpresas que vamos a ir diciendo, pero en días posteriores, conferencias nuevas con gente, bueno, muy apetecible, de temas muy interesantes. Tenemos el Valle de los Caídos, que ya está prácticamente lleno el sábado 19. En fin, muchas cosas que ahora te contaría, pero me voy a morder la lengua y te las cuento otro día. Bueno, tendrás el espacio para poder contarnos a nosotros y a todos nuestros espectadores los eventos y las actividades del Club de Amigos, por supuesto. Recuerden que siempre llaman al 916162464 o a club@intereconomia.eu para apuntarse a estas actividades que normalmente se llenan, por lo tanto, cuanto antes, mejor. Eso es. Gracias, Miguel, pues por Ana, todo, como siempre. Mil gracias por estar ahí. Gracias a ti, un abrazo. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con el ex alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, para continuar analizando la actualidad política. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta y estamos con Borja Gutiérrez, es alcalde de Brunete. Muy bienvenido. Muchas gracias, encantado, Miguel. Borja, sabrás que en el día de ayer pues se redujo de alguna forma la condena que se les puso a los agresores de Alsasua. La Audiencia Nacional les juzgó, les pusieron entre 2 y 13 años de prisión, pero en el día de ayer esto cambió porque el Tribunal Supremo entró a valorar esta cuestión y se quedaron entre 1,6 años y 1,5, perdón, y 9 años y medio al fin y al cabo. Tenemos un vídeo preparado sobre cómo esta reducción de condena, lo vemos y ya comentamos todo este asunto a fondo, porque lo que ocurrió en Alsasua no es para tomarse la broma. El Tribunal Supremo ha rebajado las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los 8 jóvenes de Alsasua implicados en la agresión a 2 guardias civiles y sus novias en 2016. Las penas quedan reducidas a entre 9 años y medio de cárcel, la más alta, y hasta el año y medio de prisión, la más baja. Aunque finalmente no se les condenó por delitos de terrorismo, estos sí aparecían en los escritos de acusación de la Fiscalía, tanto en primera instancia como en apelación. La reducción de pena se debe a la no aplicación del agravante de discriminación ni de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, así como a la supresión a 2 acusados de alguno de los delitos de lesiones por falta de pruebas. Por otro lado, considera el Supremo que las agresiones y lesiones físicas y psicológicas han quedado probadas. La resolución no ha sido unánime y 2 magistrados firman un voto particular favorable a haber mantenido el agravante de discriminación. Bueno, Borja, en primer lugar vamos a valorar lo que ocurrió, porque recordemos que eran 8 agresores contra 2 guardias civiles, un teniente y un sargento,
con sus parejas. Es decir, una desigualdad 8 contra 4. Bueno, 4 y las mujeres pues seguramente no pelearían, serían ellos los guardias civiles los dos. Bastante lamentable. En primer lugar, valora esto, y en segundo lugar, pues valoramos esa reducción de la pena porque no ha habido una serie de agravantes que no han contado y por eso no ha sido tanto. Bueno, y que hay que decir también que la Audiencia Nacional desestimó la petición de que esto fuera delito de terrorismo. Bueno, en el hecho de Alsasua se producen varias componendas que podríamos estar analizándolas mucho tiempo, pero bueno, que las voy a señalar brevemente. Por un lado, evidentemente se produce un hecho de violencia terrorista que no finalizó o no acabó en muerte, porque quizá se fueron demasiado pronto o simplemente no insistieron, porque desde luego las palizas que recibieron los guardias civiles y sus parejas fueron bastante profundas. La paliza física y la paliza psicológica, porque ellos vivían allí y evidentemente es imposible que ya puedan convivir junto a los que les han ejercido la violencia contra ellos y los que los jalean, porque mucha gente después de ese episodio no solamente lo condenó, sino que anduvo jaleándolo con la connivencia del gobierno vasco y la anuencia, por supuesto, del gobierno de la nación, en este caso el representado por el Partido Socialista. En aquel momento no lo estaba, pero sí desde luego como portavoz principal del grupo parlamentario. Por un lado se produce ese efecto de violencia terrorista y por otro lado se produce otro efecto mucho más pernicioso, que es el de todos estos grupos miserables que siguen defendiendo la violencia de género, condenando a todo aquel que no continúe o se vincule a sus proclamas, y en este caso, que no solamente hubo un atentado contra unos guardias civiles, sino contra sus mujeres, todavía estoy esperando alguna de estas comunistas de mantel de a 200 euros el cubierto, que nos digan o condenen aquel episodio. Pero no digo solo los representantes de los grupos políticos, digo todos estos actores, pseudoactores que aparecen, de los de La Ceja, Anabel Alonso, todos estos pseudo periodistas como el señor Wyoming, y todos estos que se dedican al entretenimiento de sus hordas izquierdosas. Pues todos estos estoy esperando todavía que condenen ese episodio vil y ultrajante, no solamente contra los guardias civiles, sino contra sus esposas. Por lo demás, en la parte que corresponde a la sentencia, como yo sí creo en la separación de poderes, y a día de hoy lo que nos diferencia de la Venezuela de Maduro o de la Cuba castrista es precisamente nuestra seguridad jurídica, pues entiendo que los jueces habrán estimado oportuno esa reducción de condenas, aunque a mí particularmente no me guste, porque este tipo de elementos deberían estar el máximo tiempo posible que la ley permitiera en prisión para que pudieran aprender y escarmentar de cómo se debe transitar en una sociedad civilizada. Sí, pero es que estos son precisamente los que luego hablan de democracia y de derechos humanos y demás. Claro, por supuesto. Es que este episodio, cuando digo ultrajante, es ultrajante no solamente para las víctimas, en este caso que fueron los guardias civiles, sino es ultrajante para los casi 900 asesinados por parte de ETA y los 400 asesinatos de ETA que todavía están por resolver, porque después de este episodio se produjeron muchas cosas que con el tiempo se nos van olvidando, pero se produjeron manifestaciones abertzales, proetarras, en las calles de Alsasua, en las que además recuerdo que incluso se produjo alguna agresión contra reporteros que pensaban distinto. Ojo, cuidado, fíjense el país en el que estamos. Una persona por pensar distinto puede ser agredida en algún punto de nuestro país. Pero es que se produjo otro episodio para mí mucho más denigrante y que como ciudadano español me resulta miserable. Y es que el portavoz de Podemos, de la coleta, que bueno, pues ahora lo está pasando un poco mal porque se le escinde su partido comunista. Bueno, pues ese señor recibió a los familiares de los violentos, vamos a decirlo así, cuando violentos terroristas, porque así fue contemplado como un acto de terrorismo, los recibió en el Congreso. El señor Iglesias recibió en alabanza a estos señores cuando a quien tenía que haber dado toda su esperanza y fraternidad es sin duda alguna los guardias civiles y sus familias, que fueron los agredidos. Es que se nos olvida quiénes fueron los agredidos y quiénes fueron los agresores. En un país en el que un dirigente político no es capaz de trazar esa línea, tenemos evidentemente un problema de conciencia. Normalmente, lamentablemente, la izquierda, además heredado, porque ya lo estamos viendo con distintos episodios hoy en día, en los que tratan de imponer su propia memoria y su propia línea de conciencia.
¿Y qué podemos hacer para recuperar pues, lugares como Alsasua, por ejemplo? Porque claro, ahí es que parece que la ley es diferente o que todo... Pues hay el ambiente que hay es... No, la ley tiene que ser igual para todo el mundo. El problema es que no se ejerza exactamente igual. Hay un problema muy grave en el País Vasco, que esto es se está produciendo de una manera pues muy silenciosa, pero ocurre. Se están amortizando todas las plazas de guardias civiles que por algún motivo se jubilan, se desplazan, piden excedencias. Se están amortizando esas plazas. Es decir, la presencia de la Guardia Civil, al igual que el de la Policía Nacional, se está viendo, bueno, en este caso la Policía Foral y la Ertzaintza, pero la Guardia Civil se está viendo reducida en determinados puntos de España. La primera de las misiones que habría que ejercer como representante público nacional es la de fortalecer la presencia de la Guardia Civil como vínculo y por cierto, aprovecho ya para felicitar con antelación a la Guardia Civil por su festividad el día 12 de octubre. Llevo precisamente yo aquí la Virgen del Pilar puesta en la solapa, aunque a algunos les moleste. Celebramos el Día de la Hispanidad, patrón también la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, y por tanto pues aprovecho para felicitarlos. Pero en cualquier caso, el principal vínculo vertebrador de España es la Guardia Civil. Luego, una de las fórmulas, no mágicas, pero una de las fórmulas para evitar que vuelvan a campar a sus anchas estos miserables, atentando contra inocentes y, por supuesto, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, es fortalecer la presencia de la Guardia Civil en el País Vasco. Pues hablando del nacionalismo vasco, me gustaría ahora que habláramos del Día de la Memoria, ¿no? Que es este día que se celebra en el País Vasco cada 10 de noviembre para recordar a todas las víctimas de terrorismo, que como bien has dicho, Borja, pues son casi 900, 850 y pico me parece recordar que eran, pero bueno, una auténtica barbaridad todo el daño que causó ETA. Y este Día de la Memoria, el problema que tenemos es que no existe en el País Vasco esa unidad, porque por ejemplo el año pasado la celebró como digamos el Parlamento del Gobierno Vasco por un lado, luego el Partido Popular por otro, ahí tendría que haber unidad. ¿Y qué ha dicho Íñigo Urkullu sobre el Día de la Memoria de este año? Pues que lo que tendría que hacerse, le da un consejo, o le pregunta, mejor dicho, a Bildu sobre este tipo de asuntos, sobre el tipo de los atentados y demás. Vamos a ver qué es lo que dice Íñigo Urkullu. Estamos llegando ya a unas bases mínimas de suelo ético que necesitamos sean compartidas por todas las formaciones políticas, hasta el punto de que simplemente decimos que matar estuvo mal. Tanto cuesta decir, matar estuvo mal. No nos refugiemos en lamentos, no nos refugiemos en reconocimientos del sufrimiento que se haya podido padecer, pero sin el reconocimiento de quién ha provocado ese sufrimiento. Creo que es necesario ya llegar a un punto en el que todos podamos decir, matar estuvo mal, todos. Pues con esta gente, Borja, que ni pide perdón, ni dice que estuvo mal los asesinatos de la banda terrorista ETA, pacta el Partido Socialista y se benefició mucho el PNV. A ver, es que el PNV, como siempre, tiene ese mensaje buenista que luego aprovecha para sacarles a todos un poquito, allá donde esté. Lo ha hecho tradicionalmente, luego se esconden, como pasó durante la Guerra Civil, pero en principio tratan de aprovecharse. Un mensaje buenista, porque no se reduce todo, no se circunscribe a decir que matar está mal. Parece un vídeo didáctico para niños. Sí. No, es que esto es importante recordarlo porque, claro, cuando no te afecta directamente, pues a lo mejor se puede olvidar, y uno de los principales problemas que puede ocurrir con las víctimas del terrorismo es la desmemoria. Hay que continuamente recordar lo que sucedió. Eso no es otra cosa que indicar que hay 400 víctimas mortales, 400 familias que desconocen quiénes fueron los asesinos, y hay muchos etarras en prisión que pueden ayudar, cuando no haber sido los ejecutores, para resolver esos crímenes. Ustedes fíjense, no desconocer quién fue la persona que acabó con la vida de tu ser querido. Eso ocurre ahora mismo. Por tanto, no es suficiente con decir, ha estado mal matar. No, hay que exigir desde el gobierno que esos etarras que están en prisión ayuden a esclarecer a esas víctimas, a esas víctimas mortales, porque las familias deben poder seguir en paz. Y mientras no sepas esa realidad, es imposible caminar en paz. Por tanto, es algo mucho más complicado y grave que decir simplemente que está mal. Y sí, con estos señores miserables que están en las instituciones, muchos de ellos, ha pactado el presidente del Gobierno de España, y ha pactado en Navarra,
Y lo peor es que no reconoce ese pacto. Juega con su indecencia política y insultando nuestra conciencia, diciendo que él no ha pactado con esta gente. Por eso es imposible pensar que este tipo, menos mal que ya ha pasado esa vorágine que parecía que iba a aplicar el 155, es imposible, señores, que un presidente que no cree en la unidad de España, un presidente que no defiende a las víctimas del terrorismo, y lo que es peor, un presidente que es capaz de pactar con sus asesinos en Navarra, pueda en algún momento aplicar una medida que fomente, proporcione y cohesione el territorio nacional. Totalmente de acuerdo, Borja, y es que lo que has dicho es de lógica, ¿no? Que primero hay que exigir que se ayude, evidentemente, en primer lugar. Luego, que se acaben todos esos homenajes, pues es que son una humillación más a las víctimas. Absolutamente. Y, hombre, y no estaría mal pues que pidieran perdón, ¿no? Y que, hombre, aunque, bueno, es que ni siquiera lo sienten y que, por favor, ¿a qué presidente de España permite que el señor Otegi vaya a la televisión pública de todos los españoles a contar sus mentiras, falacias, un señor que ha sido condenado por terrorismo? Sí. Pero ¿en qué país normal y democrático sucede eso? Y civilizado y desarrollado. No se puede permitir, hombre. No podemos seguir permitiendo que se insulte la memoria de las víctimas y la de sus familias, que son muchos españoles, militares, guardias civiles, policías nacionales, policías regionales, políticos de muchos colores, sí. Y por supuesto civiles y los más indefensos, los niños. No podemos permitir eso. Bueno, y tampoco hay que permitir que salga ahora un grupo terrorista en Cataluña, que es que lo hemos visto, esos CDR detenidos. Y que se camufle por parte del ministro Grande Marlaska, claro, diciendo, bueno, que eran tres chavales con una bolsita que llevaban calcetines de deportes y a lo mejor una cosa que explotaba. Eso no se puede permitir. Sí, o que se hagan filtraciones sobre esa operación, por eso se le llama Operación Judas, para que no se vinculara a Quintorra con estos CDR, que eso sí que sería grave, desde las propias instituciones moviendo el terrorismo hacia las instituciones. Es que... Bueno, pero tus televidentes son muy inteligentes. Yo no creo que haya nadie que nos esté viendo en estos momentos en televisión que no piense que tienen una vinculación con la subvención del gobierno catalán. Claro. Porque estos pertenecen a asociaciones absolutamente subvencionadas por parte del gobierno catalán. Es que esto no hemos nacido ayer. La cosa es que se demuestre y que además haya la valentía suficiente para, por parte de los políticos y de los medios de comunicación, para condenarlo y difundirlo. Esa es la realidad. Pues vamos a pasar ahora a ámbito catalán, porque en el día de ayer se celebró el Día de la Patrona de la Guardia Civil. Un día homenaje, un día en el que, bueno, pues está ahí la Guardia Civil, se da un discurso, lo estamos viendo en pantalla, y al que también pues asistió la cúpula de los Mossos d'Esquadra como, digamos, hermanamiento de alguna forma, aunque luego nada más lejos de la realidad, entre ambos cuerpos policiales. Pues bien, la polémica, realmente, fíjense ustedes, en un día como tal no debería haber ninguna polémica, es que ante el discurso del jefe de la Guardia Civil, los Mossos decidieron retirarse porque se sintieron ofendidos. Escuchen ustedes, juzguen ustedes mismos, porque a mi parecer es un discurso perfectamente dentro de la ley, un discurso perfectamente constitucionalista, pero claro, a veces las verdades duelen. Vamos a escuchar al jefe de la Guardia Civil en Cataluña. Esta brillante actuación nos enfrenta a todos Nos enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad, capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento. Hacen gala de esa brillante acción de la policía, de la Guardia Civil, que consiguió pues desmantelar a una célula terrorista independentista. Pues esto lo consideran ofensivo los Mossos d'Esquadra, que también deberían de estar defendiéndolo. Deberían haber sido ellos para empezar los que se hubieran dado cuenta de esto y no que fuera la Guardia Civil, pero claro, es que no te puedes fiar de ellos ya, tal vez habría que disolverlos. A ver, yo no sé si la medida inmediata es la disolución, lo que sí está claro es que hay que hacer una limpieza profunda dentro de ese tipo de cuerpo policial, porque hay muchos que, bueno, pues provienen de la Guardia Civil incluso, y que lógicamente es difícil que hayan olvidado lo que aprendieron en la Guardia Civil. Lo que sí está claro es que hay una grandísima parte de la cúpula y de los Mossos d'Esquadra que están muy politizados. Yo recuerdo un episodio como interventor político en Cataluña, aparte de las afrentas que sufrí por algún miembro de algún ciudadano que iba a votar, todo por llevar principalmente las banderas de España que llevo en las pulseras y demás, pero bueno, a mí me importa francamente poco. Pero sí que es cierto que grabé un vídeo y lo denuncié en su momento públicamente, un vídeo a la puerta del colegio electoral, un vídeo normal, en el que condenaba evidentemente a los golpistas, etcétera, etcétera, y un mozo de escuadra trató de impedirme la grabación de ese vídeo.
Por supuesto no lo consiguió y lo viralicé en redes y demás, pero lo trató de hacer. Eso quiere decir que la policía regional catalana, vamos a decirlo así, está mayoritariamente politizada. Yo no quiero generalizar, por eso la disolución, que también es un mantra muy común, pero yo creo que hay que apostar por la renovación. Hay que colocar unos responsables al frente, que tengan valentía, que crean en España y que, por supuesto, no se dejen coaccionar por el poder y por la persecución de los terroristas y de los golpistas, que en algunos casos ya hemos visto que coinciden, y por eso creo que antes de la disolución conviene la renovación. Pues bueno, sí, habría que hacerlo desde luego, y con esa ley de seguridad nacional que se puso sobre la mesa, la puso sobre la mesa tu partido, el Partido Popular, lo puso sobre la mesa Pablo Casado, pues se conseguiría tener el poder de los Mossos y ya por ir retocando poco a poco, y que al fin y al cabo sea un cuerpo leal a la Constitución, a la ley y al Estado, cosa que ahora mismo no ocurre. Vamos a escuchar ahora a Albert Rivera, que ha estado esta mañana en los desayunos de Televisión Española, y claro, se ha quedado como nosotros, ¿no? Flipando con lo que ocurrió en el día de ayer, que es increíble. Lo que es alucinante es que haya que pedir perdón porque una fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado tenga presencia en Cataluña. En el Parlamento de Cataluña, Torra, el otro día votaron expulsar a la Guardia Civil de Cataluña. Imagínense los que han detenido a los CDR, los que investigaron el 3% de Convergencia y entraron en su sede. Eso era la Guardia Civil, por eso no quieren guardias civiles. Y me parece que no podemos criticar que un cargo, en este caso de la Guardia Civil, haga un discurso. ¿Qué es lo que molestó exactamente del discurso? Yo no lo entiendo. A mí me parece que es un discurso constitucionalista de una persona que representa al Estado y que me defiende mis libertades. A mí no me molesta, repito, me enorgullece. Hacía Rivera mención, además del hecho en sí, a la postura que ha tenido el Gobierno con respecto a esto. Es que la delegada del Gobierno fue a hablar con los Mossos, según algunos medios fue directamente a pedir perdón. Otros dicen que a mediar para que, de cara a esas futuras manifestaciones y futuras revueltas por la sentencia del Tribunal Supremo, pues la cosa no se vaya de madre. Pero igualmente es que es eso. ¿Cómo vamos a tener que pedir perdón porque nuestras fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado pues estén en Cataluña, que es donde más hacen falta ahora mismo? Pues es el buenismo que aplicaba Zapatero y la toxicidad tradicional de la izquierda socialista. Es decir, esa delegada de gobierno lo que tenía que haber exigido al responsable de Mossos d'Esquadra es que a todos aquellos que se ausentaron del discurso ante unas palabras de exaltación de las fuerzas y de los cuerpos de seguridad y de puesta en valor de sus acciones policiales, lo que tenía que haber hecho y exigido al responsable de Mossos es que inmediatamente se les suspendía, se les abriera un expediente y se les suspendiera de empleo y sueldo por ausentarse de una obligación. Ellos estaban seguramente trabajando, porque a fin de cuentas están en un desfile, forma parte de tu día a día laboral. Si te ausentas sin permiso de los mandos, en ese momento tienen que abrirte un expediente y suspensión de empleo y sueldo. Ojo, y si el mando se ausenta, es cuando ya tiene que intervenir la delegación de gobierno. ¿Y qué es eso de buenismo, de tratar de conciliar posturas? Pero si es que es lo que digo, hay que exigir que haya al frente personas con dinamismo y decisión, y que crean en España, porque es que si no, no vamos a resolver el problema de los Mossos nunca, y podemos estar así en un círculo vicioso hasta que ellos decidan. Hay que hacerlo sin complejos, y seguro que hay mucha gente que estaría dispuesta a ejercitar esa labor en Cataluña con valentía, con destreza y con decisión, y sobre todo siempre defendiendo a España. Borja, yo temo que cuando se produzcan esas revueltas que se van a producir, ya lo han anunciado los diferentes partidos políticos independentistas, que van a agitar la calle un poquito, cuando salga esa sentencia del Tribunal Supremo, que puede ser mañana, puede ser hoy mismo, puede ser dentro de 3 días, quién sabe, a mí me da miedo que vuelvan a hacer lo mismo que hicieron el 1 de octubre, es decir, ponerse de brazos cruzados, no hacer nada, pasividad absoluta, inacción, y que al final los que tengan que poner el orden sean la Guardia Civil otra vez y la policía. Es lo que yo temo viendo esto, es que no son leales. No te quepa la menor duda. O sea, es que no te quepa la menor duda, porque además ya se ocupará la Generalitat de destinar a aquellos mossos más fieles en su labor de desempeño de la función pública a los sitios más controvertidos para que no hagan nada. O sea, si está todo inventado, claro que no van a hacer nada, pero lo que hay que tomar, además viendo que no les ha pasado prácticamente nada, el único que está es trapero, pero es que no solamente hay que ir a por los cabecillas, es que hay que ir a por todo aquel que no ejerza su labor de función pública. O es que, ¿qué pasa? Al resto de funcionarios en España, si se ausentan de su puesto de trabajo, si no cumplen con sus obligaciones, ¿no corren el riesgo de que se les abra un expediente disciplinario y se les suspenda cautelarmente de empleo y sueldo? ¿No corren ese riesgo? ¿Por qué estos señores no?
¿Por qué estos señores campan con impunidad? Pues porque sus responsables se lo permiten. Y si sus responsables también actúan igual, hay que ir al responsable máximo, que en este caso es la delegación de gobierno en Cataluña, y si no, el propio ministro o el presidente en funciones. Nos acordamos hace un momento que decía que aplicaría el 155, ¿qué tal? Pues a ese señor es al que hay que exigirle la responsabilidad de expedientar a todo aquel que no ejerza su labor de función pública. Todavía estamos esperando, por ejemplo, que el Gobierno impugne esas resoluciones del Parlamento, entre ellas la relativa a la Guardia Civil, que votaron echarles. Es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Y luego que viendo pues que esta policía está totalmente politizada, es una policía política como pueden tener, por ejemplo, los nazis, pues ahí están. Y esos son los que tienen Maduro, que poner, la tiene Maduro más cerquita en el tiempo, la tenemos Maduro, todos los regímenes totalitarios, algunos encubiertos y otros no encubiertos, tienen esto, y en Cataluña es un régimen totalitario encubierto. Se hace y se dicta lo que determinan los independentistas. Lo hemos visto hace poco con esa agresión a un profesor por hablar en español en los pasillos, en tal. Es que en estos momentos se está produciendo un totalitarismo en todos los aspectos en Cataluña, que hay que revertirlo con decisión y sobre todo con posicionamientos estratégicos. No hay nada más sencillo para actuar en Cataluña que lo que hemos mencionado hace un momento. Votan en contra de la Guardia Civil, pues lo que hay que hacer es precisamente lo contrario, fortalecer la presencia de la Guardia Civil en Cataluña. Y ya está, pero sin complejos, sin miedos y destinando fondos, porque no vale decir, no, yo quiero a la Guardia Civil, voy a llevarlos allí, pero luego no dotarlos de los medios y las condiciones necesarias para que ejerzan su labor con dignidad y con efectividad, que ya lo hacen desgraciadamente para ellos, sin tener los medios adecuados normalmente para la labor efectiva que realizan de tantos años y por eso es el cuerpo, uno de los cuerpos más queridos de España. Es que es lógica pura, y nos contaba ayer Luca Constantini, periodista de Voz Populi, que en Italia no les tiembla el pulso a la hora de intervenir cosas. Es decir, que si un ayuntamiento se sale de la raya, llega el Estado y lo interviene y no hay ningún problema. Cosa que aquí parece que da miedo, ¿no? Tocar las comunidades autónomas cuando se saltan la legalidad. Es que mucho más de lo que pasa en Italia, pero claro, en Italia la gente tiene una visión del Estado muy positiva. Aquí a lo mejor tanta comunidad autónoma, pues al final lo que ha provocado es que no, lo central, lo unitario es malo. Pero el trabajo más difícil estaba hecho para Pedro Sánchez, estaba intervenida las cuentas de Cataluña. No, tenía que haberlo dejado, ¿no? Simplemente era dejarlo, pero es que como no cree en eso, él cree en una España cantonizada donde Cataluña haga lo que le dé la real gana, para que el PSC siga teniendo su nicho y puedan colocar a gente de todos los puntos de España como salida profesional y a su vez fortalecer el espíritu independentista, que es el que apoya de facto el PSC, bueno, pues evidentemente lo primero que hizo fue quitar la intervención de las cuentas. Si es que no tenía que haber hecho nada, si se lo dieron hecho, si es muy fácil, pero no cree en España este señor. Por tanto, la quimera esa del 155 será los paseos que se da alrededor de su casa en Moncloa, pero nada más. Nada más. Pues ahora continuamos analizando actualidad política. Vamos a hablar enseguida de la exhumación de Franco, porque como ya hemos comentado al principio del programa, tenemos novedades, pero lo vamos a hacer, Borja y yo, después de la publicidad. La Sala del Tribunal Supremo, que ha avalado la decisión del Gobierno de sumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ha contestado este miércoles a la familia Franco. Esta le había solicitado que aclarara un aspecto concreto de su resolución, que según el Supremo no procede a explicar porque la sentencia es clara. El alto tribunal afirma también que es el único órgano que puede revisar las decisiones del Consejo de Ministros. Esto puede interpretarse en relación con el litigio que mantiene abierto el juez de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid, José Justi Bastarreche, por la supuesta ilegalidad del proyecto de obra presentado por Patrimonio Nacional para sacar los restos del dictador. Por lo que de esta manera se han despejado las dudas sobre si el Ejecutivo en funciones puede sumar a Franco, dando vía libre para que el Gobierno ponga en marcha el último trámite para la exhumación del dictador y su posterior inhumación en el cementerio del Par Domingo Rubio. Sin embargo, ahora los benedictinos de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se han opuesto a la petición del levantamiento de la suspensión cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, porque a su juicio vulnera los derechos fundamentales de libertad religiosa y de no intromisión de los poderes civiles en los lugares de culto, y por ello acudirán al amparo del Tribunal Constitucional. Pues en el día de hoy hemos tenido novedades sobre este asunto de la exhumación de Franco. Una de ellas es que el Tribunal Supremo pues va a seguramente desestimar los recursos del Valle de los Caídos, de los benedictinos y de la Fundación Franco, y que la familia ya ha anunciado que va a ir al Tribunal Constitucional para intentar parar la exhumación, aunque una sentencia del Tribunal Supremo realmente pesa mucho y muy difícilmente
van a ser escuchados. Pero bueno, comentábamos Borja y yo antes, bueno, en el periodo publicitario, que es que esto de la exhumación no es el objetivo final, sino que esto va a ir a más y a ver dónde acabamos. No, yo lo tengo clarísimo, es decir, la exhumación es un mantra que está vinculándose a toda la izquierda y que además es un objeto de debate bastante recurrente en varias televisiones y por varios políticos, pero nunca va a acabar ahí, como nunca ha acabado tradicionalmente la izquierda sucumbiendo a sus exigencias de una forma lapidaria, sino que ha continuado siempre exigiendo más. El Valle de los Caídos para ellos es una especie de reto inclusivo, todo él. No solamente lo que es la tumba de Franco, tenemos una cruz que molesta también mucho, porque en términos generales las cruces a todos aquellos, como es el caso de los podemitas, que están muy vinculados a los regímenes comunistas, todo aquello que sirva para vertebrar el país y sin duda alguna la religión, y en este caso el cristianismo, es el opio del pueblo, claro. es un elemento vertebrador, aparte de ser uno de los fundamentos de construcción de la sociedad tal y como la conocemos ahora, pero es un elemento vertebrador y de cohesión de toda la sociedad. Pues lógicamente los comunistas tratan de ir directamente a desmembrar ese elemento vertebrador. Por tanto, no solamente para mi, sospecho, para mi desgracia como ciudadano español, porque a mí me parece que el Valle de los Caídos, independientemente de la vinculación política que le quieran dar cada uno, es un elemento, es un arquitectónico majestuoso y por tanto además uno de los más visitados de España, que eso no le quepa la menor duda al gobierno socialista, pero sospecho que acabarán cerrándolo, dejándolo como una especie de biblioteca para eruditos, de modo que impida al pueblo español visitar pues esta obra arquitectónica que merece la pena y que sin duda alguna además es representativa por parte de la arquitectura española en muchos puntos de Europa y fuera de Europa, y en fin, pero como ya insisto, como esto molesta a la izquierda rancia esta que desgraciadamente tenemos en nuestro país, porque es ilógico que en el siglo XXI algunos líderes jóvenes sigan siendo tan rancios y sigan espetándonos tantas proclamas del marxismo más rancio y añejo que podamos haber escuchado. Totalmente de acuerdo, y es que, claro, ya lo anunció Izquierda Unida, o por lo menos lo pedía Izquierda Unida, lo pedía Podemos y Compromís, que la cruz tiene que caer, pues no sé, porque lo ven como un símbolo franquista, cuando ya ven ustedes la cruz de Jesús de Nazaret hace más de 2000 años, que se puede haber construido en el franquismo, pero es que no es símbolo franquista, sino símbolo católico. Realmente mucho sentido no tiene, pero claro, si van a atacar a la religión, eso ya chirría un poco más. Tienen que ir como que es franquista. No, claro, igual que la bandera la han asociado con una fórmula peyorativa que no ocurre en ningún país de Europa. En otros países de Europa la izquierda, aunque sea un poco rancia, respeta la bandera de su país. En España no, en España hemos visto como el señor Iglesias se ha puesto a jugar al fútbol vestido con la bandera republicana y no ha pasado nada, ni siquiera le dieron una patada en las espinillas, que es lo que le tenían que haber hecho. O sea, es que me parece algo surrealista que ocurre en España, porque quizás pecamos de esa línea de buenismo que la izquierda trata de imponernos con su suficiencia mediática e ideológica, y hay que tratar de decir las cosas altas y claras para que no piensen que todo el monte es orégano. Otro, dentro de este tema de la exhumación de Franco, otro de los aspectos es la postura de la Iglesia Católica. Ya les comentamos que parece que Carmen Calvo ya ha hablado con el Vaticano, le han dado el ok, pero el prior benedictino de la abadía de allí, del Valle de los Caídos, pues se ha negado, y tenemos un vídeo preparado para ver los motivos y las razones por las que se niega el acceso al templo para que exhumen a Francisco Franco. Vamos a verlo. La exhumación de Francisco Franco aún no ha escrito su último capítulo, y es que al gobierno en funciones de Pedro Sánchez le ha quedado un detalle por consultar. A la autorización necesaria para acceder a la basílica de cara a ejecutar los acuerdos. Una autorización que no parece que vayan a tener a corto plazo. Santiago Cantera, prior del Valle, ha redactado una carta negando el acceso a la abadía. Esta abadía no autoriza el acceso a la basílica, lugar de culto, con la finalidad de acceder a una res sacra. El gobierno contraataca atacando a la familia del general. Estamos en esta situación porque la familia Franco ha decidido durante un año contestarle a la democracia española nada más y nada menos que la aplicación de una ley.
Sin embargo, el abogado de los Franco asegura que sus representados se limitan a seguir los recursos que proporciona el Estado de Derecho. Lleva un año contestando a la democracia y yo tengo que decir que lo que está haciendo la familia es utilizar las herramientas que establece la propia democracia. Lo cierto es que los restos del dictador no serían los únicos afectados por una hipotética exhumación. Así lo explica el prior del Valle. Si autorizáramos, careceríamos de justificación para oponernos, como nos opondremos, a la exhumación de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la abadía. Por eso Santiago Cantera ve tintes políticos en este proceso. El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa una renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales. Ciertamente tiene naturaleza política, incluso posee una dimensión ideológica, pero ni una ni otra se proyectan sobre las convicciones religiosas. Y mientras, el Vaticano prefiere ponerse de perfil. Matteo Bruni, su portavoz, considera que los restos deben ser exhumados solo si así lo ha decidido una autoridad competente. Aún así, la familia Franco continuará luchando. Así lo afirma Utrera Molina. En caso de negativa, evidentemente, también está abierta la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que aunque Sánchez quiera resolver el procedimiento en plena campaña... Cuanto antes mejor, porque esa es la decisión que el presidente ha adoptado para alejarlo en lo posible de la campaña. La exhumación de Franco parece ir para largo. Pues veremos lo que tardan, pero vamos, muy pocas esperanzas realmente de que Franco se quede en el Valle de los Caídos, aunque Francisco Zaragoza, que fue el abogado que consiguió que se bloqueara por la licencia de obras la exhumación en una primera instancia, pues ha dicho que va a recurrir la sentencia, va a pedir que la sentencia del Tribunal Supremo sea nula, porque el Tribunal Supremo, a su juicio, se está yendo más allá de donde debe, porque está invadiendo instancias de otros juzgados. Borja, para no irnos mucho del tema, la posición de la Iglesia Católica por un lado y luego la posición de la abadía, ¿qué te parece? A ver, la Iglesia, lógicamente, la del respeto a las decisiones judiciales es la que debemos tener todos, aunque no estemos de acuerdo, porque, por ejemplo, la abadía lo que manifiesta en esa carta es una carta valiente en la que manifiesta sus voluntades, su idea al respecto, en la que dice lo que muchos pensamos, que es verdad, que es absolutamente un proceso político, es decir, se está tratando de vincular y más ahora acelerar, dado que hay unas elecciones. Pero creo que el mensaje sí que es el que debe ser, es decir, respeto a la seguridad jurídica. Insisto, conociendo que no va a ser aquí el punto y final de las andanzas del socialismo y el comunismo de España al respecto del Valle de los Caídos. Estoy totalmente de acuerdo que, claro, si hay una sentencia y todo y se votó en el Congreso y al fin y al cabo pues hay que respetarlo, es lo que es, nos guste o no. Y la Iglesia tampoco puede hacer otra cosa realmente, porque tiene que hacer como todo ciudadano, respetar las sentencias judiciales, pero bueno, eso sí, que se recurra, sí, porque eso estamos todavía dentro de los cauces legales, se puede recurrir y a ver qué pasa, pero ya les digo que muchas esperanzas de que eso salga adelante no hay. Y bueno, luego también habla el abad, al igual que lo hizo Santiago Abascal en Vista Alegre, que se violan los derechos fundamentales porque no se le está dejando a la familia enterrarlo donde ellos quieren, sino que les obligan, venga, al pardo porque lo dice el gobierno. Sí, la verdad es que está siendo un proceso bastante raro en ese sentido, ¿no? Como a todo ciudadano, si te permiten, si hay una exhumación, decidir, siempre y cuando se pueda, dónde puedes llevarlo. Evidentemente la figura de Franco no es una figura anónima, lógicamente, y necesita unas medidas de seguridad, pero claro, es que donde lo están llevando precisamente frente a otros sitios con medidas de seguridad, pues no es que sea precisamente el paradigma de la seguridad, ¿no? El pardo en ese Los sentido. vecinos de la zona se han quejado, dicen, claro, verás la que nos vas a montar ahora... Claro, yo lo conozco y claro, no es precisamente el paradigma de la seguridad en ese sentido, ¿no? Por tanto, yo me gustaría también conocer el por qué ha estimado ese destino en concreto, sabiendo que no es un personaje anónimo, lógicamente, que puede atraer mucha gente o al menos puede generar pues controversia, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, pues en fin, supongo que sus razones tendrán. No he leído la sentencia, no tengo ni idea realmente del por qué se destina a esto, pero es verdad... Lo que pedía el gobierno, tal cual. Claro, pero claro, es que el gobierno no puede tener una capacidad de decisión, sobre todo porque, entre otras cosas, aunque a ellos les pese, estamos en una democracia donde el gobierno toma las decisiones que toma, pero no interviene en la voluntad de los individuos. Eso pasaba en el régimen comunista, de Lenin, en el régimen de Marx, en el régimen comunista, en la ideología política de Marx me refiero, en el régimen comunista de Maduro, en el de Castro. Ahí sí que el gobierno interviene de facto las voluntades de los individuos, por lo civil o por lo criminal. Sí, como sea. Pero aquí de momento no. Entonces, por tanto, que el gobierno decida exactamente, pues me parece al menos muy gratuito.
Estaremos aquí muy atentos en la redacción abierta de la mañana de cómo acaba este asunto, porque la verdad es que se está coleando desde la moción de censura de junio de 2018. Llegamos con este asunto. Es un no parar absoluto y ahora va a ser mucho más intenso porque se acerca ese 10 de noviembre en la que todos tenemos que ir a votar y ver si a Sánchez le funciona esta medida electoralista de sacar a Franco del Valle. Borja Gutiérrez, un placer por estar aquí como siempre, todas las semanas, y de ahora nos vamos a ir a publicidad y estaremos enseguida con Carla Toscano, diputada nacional de Vox, que va a ir además por número 5 en Madrid en esas listas al Congreso de los Diputados. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, ya estamos con Carla Toscano, candidata número 5 por Madrid al Congreso de los Diputados y, bueno, exdiputada hasta hace muy poquito, Yo todavía soy diputada, todavía estoy en la Diputación Permanente. Efectivamente. Vamos a hablar de diferentes asuntos y uno de ellos es la medida que ha pedido Vox, porque un policía llamado Tito, pues en Estepona, en sus labores, fue tiroteado hasta 26 veces por un narcotraficante. Y bien, lo que ha pasado es que sus compañeros o subordinados sí que fueron condecorados y él, en cambio, no lo fue. Y Vox pues ha presentado ante el Defensor del Pueblo una petición de investigación sobre este asunto para que se vea el porqué. Cuéntanos un poquito más de esta medida esta petición que ha hecho Vox. Sí, pues fue una operación contra un narcotraficante que estaban 3 policías y se le ha concedido la condecoración, la Gran Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, solo que luego aún no ha sido con distintivo blanco, y estaban los 3 y justo a él no se le ha dado y él resultó herido también, estuvo a punto de quedarse paralítico si la bala se hubiera desviado 1 milímetro. Y no entendemos por qué se hace esta discriminación. Entonces queremos que se aclare cuál es el criterio para conceder estas condecoraciones y por eso vamos a pedir en la próxima legislatura la comparecencia del ministro Marlaska, que es el que en última instancia firma la concesión de las condecoraciones, y queremos que se aclare y que se nos muestre el expediente en el que consta lo que pasó y cuál es el criterio para conceder las condecoraciones. Bueno, en principio este policía, Teodoro, sí que cumplía con esos requisitos para ser condecorado. Es que en teoría los cumple y con esto también queremos decir que partiendo de que en la mayoría de los casos se le concede la condecoración a policías que se lo merecen, pero sí que a veces han habido casos un poco raros como los mandos de Marruecos, algunos mozos independentistas, entonces creemos que debe haber transparencia en el proceso de concesión de estos premios. ¿Y por qué pensáis que se ha podido llevar a cabo una discriminación? ¿Hay alguna razón detrás que os haga sospechar? No comprendemos por qué ha sido. No sabéis directamente y por eso queréis que se investigue. Claro, se tiene que investigar porque que hay una discriminación es claro, entonces queremos saber por qué hay detrás. Sí, que haya, y que en los futuros procesos de no ocurran medallas, pues que haya transparencia y que se sepa. Que haya transparencia. Bueno, lógico, además 26 balas, es que no es una auténtica locura. 26 balas fueron, ¿y sobrevivió? Sí, fueron un tiroteo de varios minutos, sobrevivió, fue un héroe, esta persona se le llama Tito, tiene además experiencia en la lucha contra ETA en el País Vasco, lucha contra el yihadismo, o sea, es un auténtico héroe y nos parece muy injusto que no se le haya concedido la condecoración. Bueno, pues veremos si esta medida o esta petición prospera y finalmente se investiga el porqué, que sepamos el porqué y que luego... ¿Por qué a él y por qué se les concede, a quién se le concede? Claro, y luego que en los futuros procesos de esta índole, pues que sea transparente y se sepa muy bien por qué, cuáles son los requisitos que se piden y demás. Bueno, lógica pura y un poco más de transparencia realmente a la hora de entregar medallas, sean blancas o rojas, que bueno, tampoco igual. Vamos a pasar ya a otros asuntos. Polémica del día de ayer. Pablo Iglesias y Alberto Garzón, Pablo Iglesias líder de Unidas Podemos, Alberto Garzón de Izquierda Unida, pero que va con Unidas Podemos en esa confederación, pues midieron una serie de tweets sobre el Che Guevara. Vamos a ver lo que dijo Alberto Garzón sobre el asunto, porque claro, ha desatado una polémica increíble. Dicen, fue asesinado hace 52 años, en el día de ayer se cumplía ese aniversario, pero su memoria sigue iluminando con fuerza los horizontes de muchos pueblos del mundo, hasta siempre. Ernesto Che Guevara. Realmente es que yo también comenté sobre esto en Twitter. Pueden ustedes seguirme si lo tienen a bien, mgp_opina. Yo ya te sigo. Que es eso, que Carla ya me sigue en Twitter. Pero es que esto va de lleno, va perfecto con la memoria histórica. Es decir,
Si ustedes ven, por ejemplo, lo que ha dicho ahora la Unión Europea sobre la memoria histórica, que debe de ser, bueno, pues se condenen todos los regímenes totalitarios, da igual que sean del tipo que sean, sea nazismo, sea comunismo, etcétera, etcétera. Pero es que este tipo de expresiones se hacen habitualmente en las redes sociales o lo hacen algunos líderes de izquierda, sobre todo estos partidos radicales, y no pasa absolutamente nada. Les parece a todo el mundo bien. Ahora, como se te ocurra poner algo positivo de Francisco Franco, por ejemplo, te muelen a palos. Y esto tiene además otra forma de verlo, que es lo que escribí yo, que si tú oyes a alguien decir los homosexuales son enfermos y hay que meterlos en campos de concentración, pues seguro que la gente de izquierdas diría, eso seguro que lo ha dicho alguien de Vox. Claro, eso que por y otro cuando lado le dices también, claro, que eso lo ha dicho Che Guevara, dice, viva mi comandante. O sea, que en realidad si las críticas o los ataques o las agresiones homosexuales les importan si vienen de un determinado lado y no de otro, es que en realidad los homosexuales les importan un bledo. Bueno, totalmente de acuerdo, y es que es eso, no solo que fuera un genocida, un asesino, comunista además. Sino que era un homófobo declarado. Claro, y es que no he oído todavía ninguna asociación de estas LGTBI decir nada en absoluto, pero ni en Twitter ni en una declaración institucional. En Irán les cuelgan. El Che Guevara y Fidel Castro también era homófobo, les metían en campos de concentración, pero el malo es Vox. Sí, ese es vuestro partido precisamente, que fue, bueno, con lo de Irán los marcasteis un gran puntazo. El único partido que dijo algo al respecto es que es el feminismo de bueno, el feminismo todo el activismo LGTBI de boquilla. De boquilla, claro, que ese es el gran problema. Y bueno, pues esto realmente, pero ya no solo que sea de boquilla o lo falso, lo hipócrita que se pueda ser, pero hombre, que este tipo de cosas pues deberían de ser condenadas, y a lo mejor no estaría mal, porque eso lo hubiera puesto cualquier otro, lo hubiera puesto Santiago Abascal de Franco, estoy convencido de que Pedro Sánchez hubiera dicho algo. Se hubiera liado parda. Pero claro, lo peor de todo es que, claro, os comparan con Podemos como extremistas, pero realmente si tú comparas lo que dice cada uno de los partidos, ya no solo en el contenido, digamos, de país, sino en el contenido sobre otros asuntos, véase esto, por ejemplo, yo no he oído tampoco a ninguno de tu partido alabar el franquismo ni nada. Ni alabar a ningún dirigente que haya sido un asesino, ni homófobo, y en cambio ellos pueden perfectamente alabar a homófobos y asesinos, y está fenomenal. Sí, les voy a leer también el tuit de Pablo Iglesias, que dice: dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre, haciendo alusión a unas supuestas declaraciones del Che Guevara. Hace 52 años Ernesto Che Guevara fue asesinado. Su ejemplo de valor y compromiso ha inspirado a generaciones enteras de mujeres y hombres en defensa de la justicia social. Hasta siempre, comandante. Y claro, bueno, tienen 9,4 mil respuestas, evidentemente la mayoría de ellas criticándole, pero diciendo, pero hombre, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pero es que aparte de que por parte de Pablo Iglesias es miserable alabar a un asesino y a un homófobo, es que yo creo que aquí el colectivo LGTBI debería rebelarse, pero es que les consienten todo. Bueno, es que no es que consientan todo, es que como están dentro de su paraguas de la izquierda, pues o sea, ¿quién les ataca realmente? ¿Vox somos los malos? Cuando no hemos dicho ni hecho jamás nada contra el colectivo LGTBI, y resulta que un dirigente que alaba al Che Guevara es estupendo. Bueno, pero porque es de izquierdas. Si a lo mejor el que lo hiciera fuera de otro partido, pues por ideología, efectivamente, irían contra ellos. Está demasiado ideologizado y ha perdido pues lo que era una legítima reivindicación o reclamación de que todos tengamos los mismos derechos sin importar la orientación sexual, pues ya ha dejado de ser eso. Es igual que lo que ha pasado con el feminismo. El feminismo también era una reclamación legítima, pero una vez que se ha conseguido esa igualdad real entre hombres y mujeres, pues ya se ha ido de madre, y ahora lo vamos a comentar. De hecho, vamos a ligar ya este asunto con este otro, porque en el día de ayer vimos una escena bastante lamentable en la que la exmujer de Juan Carlos Quer, el padre de Diana, fallecida trágicamente, o asesinada mejor dicho, pues le ha vuelto a denunciar falsamente, creemos, porque 8 denuncias archivadas antes, e incluso la hija. Bueno, vamos a verlo mejor y ahora lo comentamos. Vamos a ver ese encontronazo entre la exmujer de Juan Carlos Quer, que por cierto, en virtud de la ley de violencia de género pasó la noche, estuvo detenido, y esa escena con su hija, porque la hija, vamos, le dice de todo, porque evidentemente su padre parece que no ha hecho eso. Vamos a verlo. ¡Ah, mentirosa!
Mentirosa, es una mentirosa. Eso es verdad. Valeria, ya. No vengas aquí a Pena. decir mentiras. Es mentira. El único que ha hecho todo jamás te intentó atropellar. Jamás te intentó atropellar. presente. Jamás te ha pegado. Papá no es agresivo. Deja de mentir a las cámaras. Deja de dar pena. Yo he estado presente. Como les digo, 8 denuncias archivadas antes que, vamos, podemos sospechar que las denuncias archivadas se archivan porque no hay ninguna prueba. En vez de decir O sea, que son denuncias falsas. Básicamente, Pero ¿no? no Eso es la lectura que podemos hacer. Vuelve a denunciar una vez más, total, si hay impunidad total, no pasa nada. La hija le dice en la cara, como hemos podido ver en ese vídeo, que miente. El padre pasa la noche detenido. Esto es la ley de violencia de género. Además es que por lo visto tienen el juicio por la custodia de la niña y por también pendiente, por la casa ya muy cerca. Entonces podemos pensar que a lo mejor van por ahí los tiros. Pero bueno, que esto es pues lo que tú dices, el resultado de las leyes de violencia de género, que se puede acusar gratis. Y bueno, el caso del concejal del Ayuntamiento de Pablo Soto, que al final ha tenido que dimitir porque una tía, no ya que le denuncie, porque ni siquiera a mí me ha llamado mucho la atención del caso, que no ha ido por vía judicial tampoco, o sea, le ha acusado y entonces el partido ha contratado a una experta en violencia de género, o sea, todo esto va al margen de la justicia y de la ley, y la experta dice que ella cree que sí, que él la acosó y él ha tenido que dimitir, y al final es una mujer que ha acusado sin ninguna prueba. Y es, bueno, parecido, pero lo que pasa en tantos casos es lo de la exmujer de Juan Carlos Quer, o sea que al final no sé si será verdad, si no será verdad, pero que como basta con el testimonio de una mujer, pues hay muchas vidas destrozadas de muchos hombres inocentes, y en el caso de Pablo Soto, que lo siento por decirlo, pero no me da ninguna pena porque me parece un miserable por otras razones, pero en este caso pues ha recibido un poco de su propia medicina, han creado un monstruo y el monstruo se lo ha comido. Sí, es que no ha sido, y este no es el primer caso de que el tiro le sale por la culata, es decir, que ellos son los que más defienden esta ley de violencia de género, posiblemente sepan que es totalmente injusta, porque criminaliza al hombre y la mujer pues es una santa, hay que creerla siempre, pero claro, esto de que creer siempre a la mujer pues a veces se vuelve en tu contra, y no solo el caso de Pablo Soto, que ha tenido que dimitir, que es curioso, porque el partido supuestamente sabe que esto ha ocurrido, ¿no? Pero no, tampoco hay denuncia, no lo lleva a la justicia, que esto habría que llevarlo a la justicia, y tú sabes que es verdad. Pero es que además es indemostrable, porque la tipa, por lo visto, decía que él la había acosado, que le había dicho algo... Acompáñame al baño. Acompáñame al baño. También y que hay que decir que va en silla de ruedas el chico. Que va en silla de ruedas, pero que si él le dijo algo... Él dice que no se acuerda de nada. Que no se acuerda, ¿eso quién lo va a demostrar? Bueno, aquí estuvimos comentando ayer que a lo mejor había otro tipo de intenciones a la hora de largar a Pablo Soto de ahí. Claro. Que no tenían que ver realmente con esto, pero eso ha sido como el pretexto para echarle. No sé, es que en realidad... Porque ahora mismo, como sabes, hay una lucha de poder en más países. Claro, pero que esto, la verdad es que se hace poco, pero para cargarte a políticos de izquierdas, pues está tirado. Dices que te ha dicho tal, o te ha mirado no sé cómo, o te ha puesto la mano en el hombro y ya te lo cargas. Pero es que fíjate, para que veas tú esto de los tiros por la culata, Juan Fernando López, he podido leer hoy en La Información, este diario digital, es ministro de Justicia, el ministro que llevó a cabo la ley de violencia de género, pues también le denunciaron falsamente. O sea, que le dieron en todos los morros con su propia ley, que es, que es totalmente injusta. Mientras les pase a ellos, pues es lo que vosotros habéis hecho. Lo malo es que esto le pasa a mucha gente que no entiende ni comparte la ley de violencia de género. Sí, porque a estos se lo tienen merecido por haberlo llevado a cabo ellos mismos. Pero es que hay muchos inocentes que caen por el camino. Es que, bueno, es increíble. Pues bueno, el Partido Socialista ha estado esta mañana Carmen Calvo en Telemadrid y ha puesto el Partido Socialista un tuit a raíz de esas declaraciones de Carmen Calvo en ese programa de Telemadrid. Y el tuit pues dice de la siguiente manera, hablando de la violencia de género. Dice que la violencia de género básicamente que no persiga al hombre, cosa que es lo justo lo que decís vosotros, sino que persigue al maltratador y al criminal, vamos, al maltratador. Vamos a ver si podemos verlo en pantalla, si lo tenemos. No está todavía preparado. Bueno, pero básicamente decía eso, y como viendo, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Quer, es que es justo lo contrario, es un hombre que le han denunciado 8 veces, y todo archivado. Y muchísimos más casos. Yo conozco un caso de... Bueno, no voy a decir dónde era, pero un caso de una persona que trabajaba en una tienda a la que yo iba y le denunciaron varias veces, su exmujer le denunció varias veces
y luego desestimaban todas, los hijos luego decían que no era verdad y tal, pero las noches las pasaban en el calabozo cada vez que la exmujer le denunciaba, y se acabó suicidando, porque no pudo soportar más la vergüenza y las denuncias, y todas fueron desestimadas al final. Pero es que, al final era inocente. Sí, el caso de Infancia Libre, ¿no? Esta organización criminal hecha a base de denuncias falsas. 4 o 5 mujeres que hacían esto y de eso vivían, de eso iban subsistiendo, de hacer denuncias falsas, porque claro, es una ley que te protege totalmente y al otro lo criminaliza, es que no pueden perder. Realmente. Es una aberración y en cuanto se pueda hay que derogar las leyes de violencia de género, el pacto de Estado... Pues a ver si vais convenciendo a estos otros partidos para que lo hagan, porque bueno, el PP... Pero Ciudadanos... No, y el PP también ha comprado este discurso. O sea, que yo creo que en la lucha por defender los derechos de los hombres y las mujeres, que tengan los mismos derechos y que se deje de criminalizar al hombre, Vox está solo. Sí, bueno, hay muchos asuntos en los que estáis solo, pero bueno, muchos, pero en este estáis caso... ganando poco a poco apoyos y de hecho vamos a ver cuáles son los apoyos de Vox ahora mismo, a día de hoy, según una encuesta de El Mundo, el diario El Mundo, publicó ya una el lunes, pero han publicado ahora otra, han pasado muy poquitos días y dice de la siguiente manera, vamos a verlo en pantalla completa, porque os da muy buen resultado, os pone incluso superando a Ciudadanos, es decir, Ciudadanos ese descalabro absoluto y en cambio vosotros pues os ponéis a su nivel. Fíjate, Vox 28, Ciudadanos 22, les superáis por 6, que la calle de Ciudadanos, bueno, pues más de 40 escaños, una auténtica barbaridad. A ver si lo vamos ahí. Ahí, mira, ahí lo tenemos ya con el rosquito y todo, mejor. Aunque esta es Sigma 2 El Mundo, sí, efectivamente, hay 28, 22. Bueno, después de los de Vista Alegre estaréis con las pilas cargadas y muy animados, ¿no? Y muy esperanzados de cara a esta nueva cita electoral, ¿no? Estamos muy esperanzados y muy ilusionados, pero no por las encuestas. O sea, las encuestas ya lo hemos comentado varias veces que son una forma de los medios de comunicación y de los partidos de orientar el voto. Entonces, las encuestas, la verdad es que nos dan igual. O sea, nosotros vamos a seguir defendiendo las ideas que defendemos, vamos a seguir trabajando mucho y con muchísima ilusión, y lo que digan las encuestas, pues bueno, no nos importa lo que pase el 10 de noviembre y a seguir trabajando. Vamos, lo que sí que tenéis, vais con ilusión y con ganas con y queréis muchísima ilusión y muchas ganas, porque es que hay tantas cosas que hacer. Bueno, eso es importante y eso también es un buen síntoma, porque claro, no irás tan ilusionado si sabes que te vas a dar te vas a descalabrar como Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? No seguro que no tienen la moral tan alta como vosotros. Pero acordémonos de Santiago Abascal cuando estaba subido en un banco con un altavoz y había 4 gatos y no perdió la ilusión. En Vox somos resistentes. No, ya habéis pasado todo eso, ya habéis pasado esa travesía del desierto. Sí. Y ya, pues evidentemente es todo crecer o por lo menos mantenerse y seguir siendo esa voz disidente en el Congreso de los Diputados. Vamos a hablar de otro asunto relacionado con el de Juan Carlos Quer, en este caso vamos a hablar de Juana Rivas, porque como saben ustedes, Juana Rivas fue condenada por sustracción internacional de menores a 5 años de prisión. Le retiraron la custodia, se la retiró Italia le hicieron un estudio básicamente psicológico, era una manipuladora, tenía una patología mental insalvable, por lo tanto no era adecuado que estuviera con sus hijos. Pero claro, es que recordemos todo el movimiento mediático que vino con esto. El Partido Socialista y Podemos haciendo manifestaciones por toda España, defendiéndola, para luego que acabe esta señora en prisión 5 años. Pero bueno, es que lo que hemos descubierto ahora, lo ha desvelado el diario El Mundo, es que la ministra Delgado, ministra de Justicia, envió cartas a su homólogo italiano, al ministro de Justicia italiano, para que intercediese de alguna forma por Juana, para que velase por el bienestar de los hijos. Y le dijo, literalmente el ministro, en otra carta de vuelta, le dijo que ya la justicia italiana se encargaba de eso y que tampoco hacía falta que ella interviniese de aquella forma, porque claro, estás mezclando política y justicia, cosa que separación de poderes es básico en cualquier democracia. Y le dijo que esa tarea de cuidar de los niños y de preocuparse por ellos ya lo estaba haciendo también el cónsul español en Italia. Pero claro, es que aquí se plantean muchas cosas. En primer lugar, no sabe la ministra Delgado, siendo ministra de Justicia, qué es separación de poderes. En segundo lugar, que ya estaba cubierta esa tarea. Y otra vez lo mismo, ¿no? El mismo tema de que para la izquierda la mujer siempre va a tener razón y aunque la justicia la condene, pues seguimos apoyándola en la calle y demás. Es que es otra vez el mismo asunto que no termina. No, en este caso ya se ha pasado de la raya, porque lo que tú dices, o sea, es intolerable la injerencia en la separación de poderes. Pero es que además están empeñados en que Juana Rivas tiene que tener a los niños.
¿Por qué tiene que tenerlos si, primero, aunque no supiéramos nada del caso, por qué los tiene que tener la mujer? ¿Por qué la mujer tiene que tener privilegios? Pero además, en este caso es que ya hay sentencia condenatoria, hay informes psicológicos que en Italia se le ocurran que no te puedes imaginar, y se están meses viendo a la persona, viendo a la familia, o sea, son informes muy trabajados, muy sólidos, donde se dice que Juana no está capacitada para hacerse cargo de los niños. Y al final es una persona que está destrozando la vida de sus hijos, la vida de su exmarido, porque lo que lleva vivido ese hombre para él se queda, y la izquierda sigue empeñada en que la tiene que defender porque es mujer. Eso es. Bueno, pero depende qué mujer. Bueno, si fuera una mujer de derechas no creo que pasara esto. Claro, es que es eso. Pero que en este caso, que bueno, en teoría era política esta mujer, y tienen que darle la custodia y tienen que defenderla porque es mujer, cuando ya hay pruebas de que no es capaz de cuidar de los niños y les está haciendo además mucho daño a los niños. Sí, que la sentencia según ellos hay que respetarla cuando le gusta, cuando realmente hay que respetarla, siempre nos guste o no nos guste. Bueno, pero la izquierda siempre ha sido así. Sí, o sea que... la verdad es que sí. Esto de que la mujer siempre tiene que tener razón, pues esto es un sectarismo político brutal y, bueno, un sinsentido en realidad, absoluto. Vamos a pasar a otro asunto, vamos a hablar ahora rápidamente de Cataluña y me gustaría que viéramos un vídeo resumen de lo que ocurrió en el día de ayer en esa sesión de control en el Parlamento, porque se puso sobre la mesa la respuesta institucional y también de los partidos contra esa sentencia del Tribunal Supremo que la vamos a conocer dentro de muy poquito. Vamos a verlo. El Parlamento de Cataluña ha celebrado este miércoles su primer pleno ordinario desde el 23 de julio. La sesión de control al govern ha arrancado con el 155 como protagonista. Estem escoltant de tots els partits espanyols, de gairebé tots, doncs l'amenaça permanent sobre el 155. Però això no ens ha de fer alterar ni el més mínim. La sentencia del 1 de octubre ha sido el siguiente punto a tratar. I actuarem amb mirada llarga i amb la mà estesa, apostant per la negociació i pel diàleg. Y en relación con la sentencia, Torra ha contestado a la supuesta apertura de cárceles catalanas. M'ha dirigit vostè aquestes entrevistes, però jo mai he dit que obriria les presons catalanes. Tras el pleno, el PP ha expresado su rechazo a la desobediencia civil a la que Torra ha hecho referencia en cuanto al fallo del 1 de octubre. Lo que queremos es paz social, queremos convivencia, queremos orden, queremos seguridad ciudadana y por lo tanto rechazaremos rotundamente cualquier llamada a la desobediencia y a la insurrección que se pueda lanzar en los próximos días. Enmarcado en este pleno, más de 50 periodistas parlamentarios han protestado haciendo una sentada en la Cámara catalana contra agresiones a profesionales durante manifestaciones políticas. Bueno, lamentable lo que se puede ver en el gobierno, que haga, o sea, es decir, vamos a ponernos en una comunidad autónoma, la institución, que haga una respuesta institucional ante una sentencia. ¿Estamos locos? No, es que ya están oficialmente en rebeldía y es alucinante que Torra siga ahí con la complicidad de PP, PSOE y Ciudadanos, porque no olvidemos que en Cataluña el PP pospuso hasta el último momento aplicar el 155 y fue un 155 muy tibio, que el PSOE se negó a reclamar las competencias en educación y de cerrar TV3. Ah, sí, sí. Y que Ciudadanos abandonó, Arrimadas les abandonó, siendo el partido más votado. Entonces, son cómplices de esta situación y Torra, o sea, y Cataluña sigue siendo una comunidad en rebeldía, donde además incluso se ha apoyado a los CDR, que son terroristas. O sea, la vía eslovena ya es oficial. Sí, se les apoya y luego lo peor de todo es que el Estado, digamos, en su conjunto, los que tienen por lo menos las funciones, el Ejecutivo, de hacer algo, pues no hace nada. Sigue reclamando el Partido Popular, por ejemplo, oiga, impugne usted las resoluciones del Parlamento de Cataluña sobre la Guardia Civil o sobre la amnistía de los presos. Dijeron que lo iban a hacer, pero el tiempo pasa y todavía no hacen nada. O aplique usted la Ley de Seguridad Nacional, que a lo mejor ahora para la sentencia del Tribunal Supremo pues vendría bien, porque seguramente en la calle se monte, por mucho que digan que son pacíficos. Y luego encima es que defienden a unos terroristas. No, se lo están permitiendo. Todo esto que está pasando se está permitiendo. Y creo que al final, bueno, la mejor solución es lo que Vox propone, que más que Ley de Seguridad Ciudadana, artículo 55, además de todo eso, es la ilegalización de los partidos independentistas. Ilegalización, bueno, claro, porque ya en sus supuestos, en su, digamos, razón de ser ya está algo que es inconstitucional. Claro, entonces hemos permitido, todo esto hemos permitido, acuérdate cuando en el Parlamento
cuando juraron el cargo no acataban la Constitución, sino que prometían combatirla. Y se les dejó. Y se les dejó. Sí, pues es que es esto lo que vimos últimamente con el tema catalán, que es todo una auténtica locura, pero como llevamos haciendo 40 años no se pone freno. En fin, veremos qué es lo que ocurre, sobre todo a raíz de esa sentencia del Tribunal Supremo. Carla Toscano, diputada de Vox y número 5 por las listas al Congreso por Madrid, mil gracias por estar aquí. Gracias. Nos vamos ya, pueden ver el programa diferido en esa página web y nos vamos hasta mañana, a las 12:30.